recuento paralelo que nos dé todas las garantías sobre el resultado y evite cualquier tipo de pucherazo. Muy buenas noches y bienvenidos al Gatalagua. Aunque no lo crean, el debate ya ha comenzado. Llevamos, sí, Carmona ha comenzado. Hoy viene usted con ganas, ¿no? Hoy vengo menos dormido que la otra vez, que estaba agotadísimo. Y me dieron pa'l pelo, cosa que... Está bien. Está bien. De vez en cuando Alejo, Vidal Cuadras y Jordi, todos los compañeros estáis aquí. Se puede ir del programa en vez de presentarlo, ya lo hacemos nosotros. Empiecen ya, aquí ni temas, barra libre. Y hombre, sería mucho mejor que ustedes hablasen de lo que quisieran. Bueno, cuando pensábamos que ya habíamos llegado, digamos, al límite de intentar separar a una sociedad, de humillar a una nación, de saltarse todo tipo de leyes, de trasladar una imagen pésima de nuestro país al extranjero, de arruinar a familias, pues ahora vienen los causantes de todos los males de lo que se vive en Cataluña y dicen, como han escuchado, que no se fían del Estado y que van a controlar el recuento de los votos, ya que sospechan que se produzca un posible pucherazo en las elecciones. Probablemente prefieran las garantías electorales, por ejemplo, que dieron en el referéndum ilegal del 1 de octubre y que lo van a ver en sus pantallas, en las que se pudo votar en masa. No sé si podemos ver esas imágenes del 1 de octubre en varios colegios electorales, con sobres ya insertados en las urnas, gente votando en diferentes colegios. Quizá es ese el tipo de votación que sueñen. Hablaremos de todo ello. Hagan o no hagan un recuento paralelo, seguimos conociendo datos del desastre de la gestión que han llevado a cabo. ¿Cómo han dejado a Cataluña? Fíjense en el dato que conocíamos hoy del turismo. Mientras que en el conjunto de España la llegada de turistas extranjeros ha aumentado casi un 2%, en Cataluña en el mes de octubre ha caído casi un 5% respecto al mismo mes del año pasado. A la fuga de empresas, por lo tanto, a la falta de inversión, hay que sumar ahora un impacto negativo en el turismo, principal motor, atención, de la economía catalana. Y atención al desquicie total que tiene la izquierda en Cataluña. No sé si también en España, nos lo dirá luego Carmona, pero por un lado, el PSC, con Miquel Iceta a la cabeza, busca desesperadamente hacerse perdonar por su apoyo a la aplicación del artículo 155 y por ello propone en su programa, lo veíamos ayer, que se condone parte de la deuda de Cataluña y que por tanto la pague el resto de España, y hoy vuelve a la carga proponiendo que Cataluña gestione sus impuestos en una especie de consorcio con el Estado. Cataluña, nosotros lo que pedimos es que se dé cumplimiento a una previsión del Estatuto en el que se establecía la posibilidad de tener un consorcio tributario entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Una hacienda federal, lo llaman algunos. Y desde Podemos, presionados por el independentismo, han anunciado hoy que van a recurrir al Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 155. Nueva treta, sin lugar a dudas, de Pablo Iglesias, que demuestra que una vez más está más cerca de los que querían romper España que de los que creen en que debe permanecer unida. Lo vamos a recurrir. En breve, de hecho estamos firmando ahora mismo para recurrirlo. A usted. Que tamaño absurdo no tiene ningún sentido. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer, lo hicimos proporcionalmente, democráticamente, con un apoyo mayoritario del Senado. Hemos convocado las elecciones y sinceramente creo que es lo menos que podíamos hacer. Y lo que ahora, por fortuna, ya todo el mundo tiene claro es que el Estado se puede defender. Bueno, y por último, la sinrazón del separatismo se ha extendido, como saben, por toda Cataluña y lo está haciendo poco a poco por otras regiones. Es el caso de Baleares. Hoy les vamos a contar lo que se aprobó el pasado viernes en esa comunidad. Un decreto que exige tener un título que acredite el conocimiento de catalán para poder trabajar en el sector de la sanidad, en los hospitales, en los centros médicos, para poder, como les digo, trabajar y para seguir haciéndolo. Los médicos, radiólogos, enfermeros, celadores, bueno, etcétera, que estén en situación de interinidad o de manera temporal, es decir, los que no son fijos, tendrán que irse si no se doblegan y acreditan un alto conocimiento del catalán. Es decir, que el gobierno tripartito de socialistas, Podemos y nacionalistas priman la lengua al conocimiento en Baleares, con lo que, ojo, los estragos que esto puede suponer, y sobre todo en un sector tan delicado como es la sanidad. Con la salud de los baleares entiendo que no se debe jugar, con la de nadie, y entiendo que los baleares no lo van a, los ciudadanos de esa comunidad no lo van a permitir. Hablaremos de todo ello con la mesa que hoy nos acompaña, que creo que la van a disfrutar. Jorge Campos, recién llegado de Baleares, muy buenas noches. Muy buenas noches. Terrible este decreto, ¿eh? Terrible, terrible. Es la locura nacionalista que llega a cualquier sector y ámbito, incluso por encima de la salud. Es muy grave y yo creo que vamos a dar a conocer unos datos
que los españoles no se pueden imaginar que pueda ocurrir también en Baleares. Jordi Cañas, buenas noches, buena nit. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Vemos Sí. que el nacionalismo se comporta como auténtica enfermedad. Es un virus, una epidemia. Sí, es una epidemia que hay que combatir con mucha profilaxis y después con mucha dureza. Absolutamente. Bueno, gracias por estar con nosotros. José Javier Esparza, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Bueno, yo... Y mejor que estará. ¿Cuándo? A partir ¿En un del futuro? día 11. Ah, eso hablaremos. Déjeme un poco del Dejémosle enigma. al Lo iremos espectador el desvelando enigma. poco a poco. Novedades, es verdad, a partir del lunes 11 de diciembre, que las iremos desvelando en esta cadena muy poco a poco. No vaya a desvelar usted todo, don José Javier. Bueno, María Jamardo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? Sí, de momento con el gallego, pero igual a lo mejor nos imponen el catalán también. O sea Cuidado, que, cuidado, bueno, que se en expande por cuarentena, todas en partes. cuarentena. Puede llegar. Don Antonio Miguel Carmona, le vuelvo a saludar porque ya ha hablado usted cuando le ha dado la gana al comienzo del programa, así que muy buenas noches de nuevo. Yo soy de Malasaña. Sí, sí, efectivamente. Lo digo porque, como decía Unamuno, se expande el aldeanismo, pues de aldea a aldea, pues yo soy de Malasaña. Y usted tiene una parte detrás, bueno, no es Malasaña, pero está al lado, que es la Gran Vía, que se la expliqué el otro día. Efectivamente, Ahí en tenía una- un despacho. En una clase magistral que nos dio usted sobre la geolocalización de su despacho en esta plaza del Callao. Por cierto, luego nos explica que esto del consorcio de una hacienda compartida, que creo que es muy interesante usted como una de las máximas eminencias en economía en nuestro país, creo que está bien que nos lo explique, ¿no? Ya como Gracias. socialista, porque creo que es complicado. Don Alejo Vidal Cuadras, muy buenas noches. Buenas noches. Sobre el control de Esquerra Republicana del recuento. Es curioso que lo propongan los que llevaban las urnas ya llenas de papeletas. Claro, claro. Se trata precisamente. O sea, en el célebre pseudo espectáculo referéndum que montaron, inconstitucional, Lo veremos. ilegal, en Vamos fin, a todo. recordar eso. No solamente votaba la gente 4 y 5 veces el mismo votante, sino que hubo colegios donde se llevaron, como se suele decir, una expresión un poco, en fin, gráfica, ¿no? Urnas preñadas. O sea, Así es. llegaban las urnas Y paría- ya con los alguna votos. parió por el camino, además, Y porque entonces, se ¿qué les pasó? cayó Que el- alguna urna se cayó por el camino y se derramó. Claro. Todas las papeletas se derramaron que ya iban. Y estos tipos quieren hacer un recuento porque no se fían del Estado. Es que, de verdad, o sea, Bueno, yo... pues, don Alejo, no se lo tome usted a broma porque van a tener 14.000 apoderados que estarán en los diferentes colegios electorales, entiendo que exigiendo ese recuento, con lo cual esa noche puede ser larga. Bueno, lo hablaremos en los próximos minutos. ¿Cómo pueden participar con nosotros? Lo pueden hacer, como siempre, a través de nuestro WhatsApp en el 670-03-4543, 670-03-4543, también a través de nuestra cuenta en Twitter, @gato_directo, o en nuestro canal de YouTube, Intereconomía Tuve, donde pueden ver el programa en directo, comentarlo también en esta red social, o mañana ver el programa en su integridad, los mejores momentos, ya sea del Gato, del informativo, de Tiempos Modernos, de Gracias por Nada, de lo que ustedes quieran. Tiempo ya de presentarles, venga, el vino de hoy lo tienen ya en la mesa, es un Ribera del Duero fantástico, esta denominación de origen, y les traemos un vino de las bodegas Valdeviñas, en este caso es un Tinar de Mirat 2004. Vamos a ver qué les ha parecido a nuestras enólogas y después lo contamos en la mesa. Muy buenas noches a todos. Somos Rocío García Francoy y Andrea Cerezo. Y vamos a estar, como cada noche, presentando La Bodega del Gato. Esta noche hemos traído un invitado muy especial que ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores. Os presentamos al enólogo Emmanuel Ibars. ¿Qué tal, Buenas Emmanuel? noches. Muy buenas noches. Un placer volverte a tener con nosotros. Emmanuel es el director técnico de Bodegas Valdeviñas. En programas anteriores ya os hemos hablado de esta bodega y de sus grandes vinos de corte afrancesado. Pero bueno, en esta ocasión Emmanuel nos ha traído su vino Tinar de Mirat de la añada 2004. Este vino es un vino elaborado con uvas de la variedad Tinta del País, que para el que no lo sepa es lo mismo que Tempranillo, que es la variedad reina de Ribera del Duero. Valdeviñas, la bodega Valdeviñas, cuenta con 20 hectáreas de viñedo propio situados aproximadamente a 900 metros de altitud, mirando hacia el río Duero. Este vino, además, se elabora con una selección de las mejores parcelas que tiene la bodega en propiedad.
y tiene 16 meses en barrica de roble francés, que bueno, es un poco como trabajan en Valdeviñas. Sí. Y recordemos que la añada 2004 fue excepcional para esta bodega. ¿Nos podías contar un poco por qué, Manuel? Sí, porque hubo muchos saltos térmicos entre el día y la noche todo el mes de septiembre, y eso hace que tengamos unos vinos con ese color, con esos aromas y con esa peculiaridad. Bueno, pues hablemos del color de este vino. Tinat de Mirat tiene una gama alta de color, igual que el Tinat de Mirat, igual que el Mirat, porque por lo que hemos dicho antes. Y lo más interesante es la nariz, porque es una nariz muy afrutada, muy fresca. Compleja, Eso yo la veo es. elegante y además muy limpia, Sí. con muchos matices. Y bueno, la boca también tiene una estructura muy buena, unos taninos muy finos. Siempre te adelantas a todos, Andrea. Ya, me gusta mucho la parte de... El tanino del Tinat es un tanino muy dulce. Hay mucho sabor y sobre todo una buena acidez para que el vino siga mejorando con el tiempo. Es un vino muy agradable, muy fácil de beber. Sí, pues nada, nos ha gustado mucho. Y Manuel, como siempre, un placer tenerte aquí. Cuando quieras, sabes que esta es tu casa. Muy bien, pues muchas gracias a vosotras. Nos encanta beber vino contigo. Recordemos el vino catado esta noche, que es Tinat de Mirat 2004, de la denominación de origen Ribera del Duero y Bodegas Valdeviñas. Muy recomendado para beber en casa. Y bueno, recordemos que el vino, en moderación, es salud, placer y cultura. Salud. Bueno, Pinar de 2000 de Mirat, del año 2000, si no me equivoco, 4, ya lo han visto, del Ribera del Duero. 10 años. ¿Qué les ha parecido, señores? Jordi, tú que eres experto catador. Unos taninos muy finos. ¿Sí? No, la verdad es que está muy rico, está muy sabroso, y creo que este con el de aquí un ratito estará todavía más, se evolucionará. Alejo, ¿te ha gustado? Muchísimo. María, tú aunque seas más de blanco, ¿te gusta el...? Sí, sí, la verdad es que muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Por este lado de la mesa? Muy bien. Sí, de acuerdo. Es un momento, además es un momento para decir viva el vino. Sí, ¿no? Viva el vino, creo que sí. Carmona, tú no estás... Excelente, sí lo he probado, a mí me parece excelente. Qué bien, bueno, me alegro. Bueno, vamos a brindar mientras escuchamos un breve consejo y estamos aquí de vuelta para entrar en materia aquí. Me encanta el agua hasta ahora. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema: el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj, homenaje a los GRS, duro y resistente como ellos, y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902 180 190 y recíbalo en 24 horas con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora al 902 180 190 o publi.com. Mañana, viernes, a las 10 de la noche, asómese al Bitcoin. Todo el mundo habla del Bitcoin. Está en los medios de comunicación, en cualquier tertulia, en cualquier bar. Si usted todavía no sabe lo que es, qué puede suponer y el contexto de lo que se está produciendo a raíz del Bitcoin, mañana a las 10 de la noche este importante especial informativo. No se lo pierdan. De momento, si les parece, vamos a adentrarnos ya en la actualidad, que nos deja una vez más la precampaña electoral que se está viviendo en Cataluña. Antes de analizar todo lo que se está diciendo, sí que me gustaría que un breve titular de los miembros de la mesa sobre lo que puede ocurrir mañana, porque como saben ustedes, a las 9:30 está citado el vicepresidente Oriol Junqueras, ex vicepresidente, perdón, de la Generalitat, todos sus consejeros y también el presidente de Òmnium Cultural y el expresidente de la ANC, donde en el Tribunal Supremo, ante el juez de Arena, que debe decidir qué hacer con ellos, si mantenerles en prisión provisional o, por el contrario, aceptar sus escritos de defensa y dejarles en libertad provisional, con o sin fianza. Ya se verá.
Les pregunto a la mesa, no sé si alguien de la mesa, me gustaría empezar por quien tuviera algún tipo de dudas de que mañana todos los miembros del exgobierno catalán y de las dos asociaciones van a quedar libres. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Bueno, lo que ha trascendido, por lo menos lo que hemos publicado en OK Diario esta tarde, es que efectivamente el juez Llarena está esperando escuchar esa comparecencia, que por cierto han solicitado las defensas una vez que se ha acumulado la causa. Había varias opciones: que diese por buena la declaración que habían prestado ante la jueza Lamela en la Audiencia Nacional, que se convocase por iniciativa del juez, o sea, del magistrado en este caso, nueva comparecencia, o que ellos mismos solicitasen, bueno, ponerse a disposición de ese tribunal, con lo cual estaba obligado a admitir esa comparecencia que se va a producir mañana. En OK Diario sí que ha trascendido y hemos publicado que dependerá de la actitud. Lo que ha trascendido, lo que ha dicho el juez Llarena, o lo que se entrevé de las declaraciones que ha hecho sin hacerlas, ¿no? O lo que se respira en el ambiente del Tribunal Supremo, es que va a haber un poco la actitud. La actitud, entiendo que seguía por la línea, ¿no?, de si realmente embridan como el resto, como sus compañeros Forcadell y el resto de miembros de la mesa, y realmente vuelven a ese redil de la legalidad, acatan la Constitución y el 155. ¿Pero eso es posible, María? ¿Eso se puede hacer en una declaración ante un juez? Yo pregunto, después de todo el currículum que tienen de los últimos años, ¿se puede hacer, digamos, embridar de esa manera y desdecirse de todo lo que han hecho? A ver, la presión provisional que se acuerda por parte de la jueza Lamela en la Audiencia Nacional en su día contra estos señores responde a tres motivos fundamentales, que son los que están tasados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero de ellos, riesgo de fuga, porque efectivamente el señor Puigdemont y alguno de los que han venido a declarar incluso se habían fugado con él a Bélgica. El segundo, que pudieran destruir pruebas importantes para el proceso de investigación. Y el tercero, la reiteración delictiva. Yo ya dije en alguna ocasión que la reiteración delictiva sería lo que quedaría, digamos, en suspenso, o el magistrado podría entender que no se va a seguir intentando delinquir en ese sentido si ellos reconocen que se han equivocado, que no van a usar la vía unilateral, que acatan el 155 y que por lo tanto, bueno, pues no van a tomar decisiones ad hoc como los que han adoptado hasta ahora, lo que no significa que no puedan seguir vigentes otros de los requisitos fijados y que el juez decida mantenerlos en prisión. Desde luego, si salen en prisión, de prisión, desde luego mañana será bajo fianza. Desde luego es la información que nosotros manejamos. Jordi. Sí, a ver, yo lo que van a hacer, obviamente, porque ellos no quisieron declarar, ellos hay que recordar que siguen están en prisión incondicional porque no quisieron prestar declaración, se negaron. Van a seguir la vía Forcadell de declarar, harán una ficción de acatar el 155 y supongo que justificarán que no están dentro de los tres supuestos que comentaba ahora mismo María. Pero bueno, hay que acordarse de lo que han hecho. Estos señores son unos golpistas que ahora van a decir que no lo volverán a hacer. Pero bueno, son unos golpistas. Esquerra Republicana de Cataluña, a la cual pertenecen, entre otros, el señor Junqueras, ha dicho que el gobierno que está fugado es un gobierno legítimo, que las elecciones convocadas a través del 155 son unas elecciones ilegítimas, a las cuales participarán, pero que son ilegítimas, y que no descartan la unilateralidad. Lo que pasa es que, bueno, van a hacer pues lo que hacen muchos delincuentes, que es mentir, porque es una posibilidad que tiene uno delante del juez, que es mentir, para poder salir y poder hacer campaña electoral. Pero no perdamos aquí... Eso de volver al redil, no ha vuelto nadie al redil. O sea, esto no ha vuelto nadie al redil. Que nadie se crea ese relato y dice, no, ahora es que ahora acatan la Constitución. Es que ahora acatan, no acatan. Ellos siguen con su estrategia. Pero Jordi, aunque no hayan vuelto al redil, que sea el análisis político que haces, aunque sea una pantomima, estaría bien aplicada la libertad provisional a estos... Sin ninguna duda, pero yo lo que quiero decir es que la lectura que se haga... No, lo que quiero decir es que esto es un Estado de Derecho. Es un Estado de Derecho. Y hay unos supuestos que estos señores, ahora mismo, me destruir pruebas es complicado, fugarse lo pueden hacer en cualquier momento, pero si ya están aquí y algunos volvieron de Bélgica, pues hombre, no sería muy lógico que se fugasen, en todo caso se fugasen. Pues bueno, además se pueden aplicar medidas cautelares como retirada de pasaporte, comparecencia, es decir, o sea, se pueden reemplazar, ¿no?, las medidas. La retiración delictiva, pues parece que no se puede producir simplemente porque ellos ya, los que están en prisión, ellos ya no quisieron ni entrar en el Palau de la Generalitat ni continuar como consellers o como vicepresidente ejerciendo. Es decir,
que probablemente, si declaran esta vez, como no hicieron, pues probablemente podrán salir en libertad condicional pues con una fianza. Pero lo que quiero decir es que de eso no se lea, no cometamos el error, no lo digo por los que estamos seguramente en esta mesa, sino porque hay una especie como de estrategia de decir, bueno, porque yo lo he visto con Forcadell y los miembros de la mesa. Bueno, han aceptado, han reculado, ¿no? Han reculado, se han tirado para atrás. No. Lo que han hecho ha sido una estrategia que les permite no pasar sus días en la cárcel. Es la estrategia que está proponiendo el Partido Popular y el Gobierno. Claro, es la estrategia que está proponiendo el PP, más precisamente Moncloa, a través de sus terminales y sus periodistas y tal, para hacernos ver que gracias a Mariano todo vuelve a su lugar e incluso el pecador se arrepiente, que es un fenómeno propiamente metafísico, que es a lo que estaríamos asistiendo, que es una burla gigantesca que buena parte de la sociedad española se quiere creer porque le quita un problema de encima. Y estamos tan acostumbrados aquí a que el señorito, cuando la hace, tenga menos pena que el siervo, como estamos viendo, por ejemplo, con el asunto de Sigena, que con toda seguridad se podrán quedar en la calle, sospecho que encima sin fianza y no pasará nada. E incluso tendrás a la mayor parte de los medios de comunicación aplaudiendo cómo contribuimos todos a la convivencia en España, haciendo que un delito quede sin su correspondiente sanción. A ver, hay que distinguir varias cosas. La primera distinción elemental que hay que hacer es entre el plano jurídico y el plano político. Entonces la gente a veces tiende a confundirlos, a mezclarlos, y entonces eso genera mucha confusión. El juez, cuando le traen un acusado de un delito grave, como es el caso de los delitos de los que están acusados estos elementos, lo que hace es dictar, si cree que procede, lo que se llaman medidas cautelares. Pues una medida cautelar típica es presentarse al juzgado cada tantos días a firmar en el libro. Otra típica es la retirada del pasaporte. Y pues hay una cautelar, la más fuerte, que es la prisión preventiva. La prisión preventiva, como se ha dicho, tiene unas causas que la ley contempla de manera precisa. Bien. Ellos fueron a prisión preventiva cuando comparecieron ante la Audiencia Nacional porque la juez, en un auto impecable, apreció riesgo de fuga, porque en ese momento era clarísimo riesgo de fuga, porque la mitad del gobierno estaba fugado, apreció posibilidad de destrucción de pruebas, porque estaba todo caliente y todavía la Guardia Civil y la Policía Nacional no habían tenido tiempo de incautarse de todas las cosas que estamos sabiendo estos días. Por ejemplo, que pagaban con bitcoins, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Y había una posibilidad clara, porque ellos mismos, ante la juez, lo demostraron, de reiteración del delito. Se negaron de manera absolutamente soberbia y desafiante al tribunal a responder a nadie más que a su abogado. Claro, la juez actuó como hubiera actuado cualquier juez de cualquier país democrático europeo que apreció las tres causas y los envió a Chirona. Bien. Ahora todo se ha acumulado en el Supremo. Entonces, lo que tiene que juzgar el magistrado que está a cargo ahora, el instructor, es si efectivamente sigue habiendo riesgo de fuga, reiteración del delito y destrucción de pruebas. Siendo objetivos, pues el riesgo de estas cosas ha disminuido enormemente. Siendo objetivos, es decir, ya hagamos lo que ante la juez de la Audiencia Nacional era clarísimo que se podía producir, ahora pues es verdad que cada una de estas cosas, si la analizamos, hay menos riesgo. Pero, ojo al parche, porque ellos han dicho en sus escritos de defensa que acatan el 155 por imperativo legal, cosa que a su señoría la coletilla le puede molestar, y han dicho que se comprometen a seguir defendiendo sus posiciones políticas por la vía de la negociación y el diálogo. Pero cuidado, la negociación y el diálogo puede ser una declaración unilateral de independencia como forma de hacer presión para una negociación. ¿Entendéis? Entonces, claro, si yo fuera el magistrado, yo le preguntaría a cada uno de los interfectos:
¿Se compromete usted ante este instructor a renunciar a cualquier acción que sea contraria a la Constitución y a la ley? Claro. Pues, perdón, eso es pertinente porque pueden volver. Ahora mismo ellos no son. O sea, no basta con lo que no están en gobierno. Pero pueden volver. O sea, ahora mismo no pueden Pueden volver a ser gobierno. Claro. Sí. Entonces, yo fuera instructor diría, vamos a ver, a la hora de estimar si usted puede volver a la calle, quiero que me conteste a una cosa. ¿Se compromete usted a partir de hoy a toda su actuación política llevarla a cabo de acuerdo con el ordenamiento constitucional y legal vigente en España? Yo, si fuera juez, haría esto. Si el juez no hace eso y da por buena, en fin, y ellos están en actitud humilde, digamos, y contestan al fiscal y contestan a todo, entonces yo creo que el juez les va a soltar. A pesar de que la juez, cuando ha mandado el tema al Supremo, lo califica como organización criminal. Sí. Claro. Sí, el escrito de la Mela es durísimo. Bueno, una última cosa. Un momento, Alejo, que la pauta manda. Tenemos que hacer una breve pausa ya de publicidad. Antonio Miguel Carmona falta por opinar, también Jorge Campos. Regresamos y más debate aquí en El Gato. 2 minutos, hasta ahora. Pasan 33 minutos de las 10 de la noche. Venga, a ver, que falta Carmona y Campos para hablar. A ver, Alejo, Matiz. Una última cosa. Que había otro asunto que la gente a veces confunde, y es que, suponiendo que el magistrado, que parece probable, ¿no?, les deje en libertad y suspenda la prisión preventiva, siguen acusados de delitos gravísimos y en su día serán juzgados. Eso es claro, eso no interrumpe el procedimiento, desde luego. Va a continuar y van a ser juzgados. Desde que está en la Plaza del Callao, estoy reconociendo. Estáis quitando toda mi intervención. Iba a decir que si tuviéramos que hacer una apuesta, que ya es frívolo hacer una apuesta sobre asuntos jurídicos, yo creo que la explicación, mejorando lo presente, pero la explicación que nos ha hecho María desde el punto de vista jurídico es impoluta. Yo, si tuviera que hacer una apuesta, yo creo que el magistrado lo que va a hacer va a ser dictar un auto de tal manera que les pondrá en libertad con cargos, bajo fianza y con medidas cautelares. Otras medidas cautelares. Claro. Pero, por supuesto, Alejo, con cargos, por supuesto. Es decir, aquí no se les va a absolver, se va a valorar la prisión provisional. Entonces, siguiendo el hilo de cómo has planteado tú el tema, jurídicamente y políticamente, a mí me cuesta mucho discutir u opinar sobre la posición que va a tomar un magistrado de tanto prestigio como el que va a dictar el auto que va a dictar, que todos prevemos lo que va a ser. Si la ley de enjuiciamiento criminal, y en su artículo, si no recuerdo mal, el 503 o el 502, habla de que tiene que haber penas superiores a una determinada, no sé si son 2 años, una responsabilidad evidente, que hay una responsabilidad evidente, riesgo de fuga, que puedan ocultar pruebas o que puedan seguir cometiendo el mismo delito, sobre este artículo 503, incluso sobre el artículo de la Constitución, que es el 17 punto, no me acuerdo, de la Constitución, que vela por las garantías de las prisiones provisionales, tiene que dictar un auto el magistrado. Y ese auto, desde mi punto de vista, si yo tuviera que opinar sobre lo que él va a hacer, que ya me parece muy arriesgado por mi parte, yo creo que la libertad provisional, con cargos, bajo fianza y con medidas cautelares es una medida razonable. Políticamente, que pues, siguiendo el aserto que nos ha puesto encima de la mesa, Alejo, yo esta tarde he estado leyendo un texto, porque me ha interesado mucho a raíz de esto, la influencia política de las decisiones y de los autos judiciales. Porque las decisiones judiciales son decisiones sobre el poder de la gente. Y la política es el arte del poder. Hay un autor que se llama Duncan Kennedy, que es del Critical Legal Studies, que es un uso alternativo del derecho, tengo que reconocerlo, que plantea que siempre hay que tomar decisiones jurídicas en el marco de la legalidad, en función también de la situación social y de la situación política. Y lo que me aterra a mí es el victimismo ancestral, secular de los separatistas, que digan tenemos a estos en la cárcel, etcétera, etcétera. Yo políticamente me parece,
yo sé que políticamente no puede tomar una decisión jurídica desde el punto de vista político, por supuesto, pero yo puedo temer la decisión judicial en relación a sus consecuencias políticas. Y en relación a sus consecuencias políticas... ¿Y eso debería influir en la decisión judicial que debe tomarse? No debe. No debería, o sí debería. Según una minoría de juristas, que Duncan Kennedy y otros, opinan que tiene que valorarse y sopesarse el contexto político, el contexto social. Las que se manchan en el barro del camino. No seré yo quien niegue eso, ni seré yo quien lo refute, pero desde luego sí que puedo temer unas consecuencias políticas. Aquí se trata de ganar el 21 de diciembre y de que el 21 de diciembre ganemos los constitucionalistas. Cogen del pie que coge. No, Antonio Miguel, perdóname, no se trata de eso. No, se trata de eso. Aquí se trata de que un partido político ha puesto a su servicio al Estado para una misión insurreccional que ha roto la unidad del Estado, y eso hay que castigarlo, pase lo que pase en Cataluña, como si no hay elecciones. Es que esa no es la cuestión, perdóname que me... Como si vuelven a ganar los independentistas. Me puedes interrumpir todas las veces que tú quieras. Vamos a ver, por supuesto, vamos a ver. La comisión de un delito no le exime, yo lo he discutido muchas veces con miembros del Partido Popular, cuando me decían, las elecciones en muchos municipios de Valencia han eximido a la corrupción, absuelto a la corrupción. Me parece una barbaridad, por supuesto que sí. Pero hagamos el ejercicio que nos ha indicado, y yo le sigo, Alejo Vidal Quadras. Separemos políticamente y jurídicamente. Jurídicamente no creo que dejes de tener razón, por supuesto. Por eso, cuando Alejo dice que el delito será juzgado en su día, eso evidentemente aprueba o bendice tu posición. Pero políticamente, separando las elecciones del 21 de diciembre, a mí me conviene, a nosotros nos conviene, a los españoles nos conviene, a la civilización democrática nos conviene que ganen los constitucionalistas, para intentar cambiar el sistema, la deriva... Vale, un segundo. Termino. Para intentar cambiar la deriva secesionista de este país, de este país, porque el problema desde mi punto de vista no es Cataluña. El problema es España. Sí, ciertamente. Es España, es la tibieza de los gobiernos centrales. Yo lo que veo, Antonio Miguel, con el razonamiento que estás haciendo, es que de alguna manera dejas ver que lo importante de la decisión de los jueces es que la hagan en relación a unas elecciones que hay el 21 de diciembre. Es lo que estás dejando caer. Es decir, que el razonamiento jurídico está impregnado de ese razonamiento político. Es lo que estás diciendo, en definitiva. Bueno, no exactamente. Sí, que estén en la calle para que se puedan presentar a las elecciones y puedan hacer... Bueno, yo creo evidentemente que si una democracia seria se distingue de la que no lo es de la independencia judicial absoluta que debe haber, y más en casos tan graves. Ahora bien, es verdad que también en esta mesa estáis haciendo o aplicando razonamientos políticos para analizar el ámbito jurídico. Porque a nadie se le escapa, o a lo mejor es que yo soy muy mal pensado, que nos vayamos a creer que lo que dicen estos señores ahora, en estos momentos, y en este cambio de postura desde el auto de la juez Lamela ahora, que ahora van a acatar todos el artículo 155, van a ser unos santos, están Fray Junqueras y compañía, que ahora son unas hermanitas de la caridad, y nos los vamos a creer, porque es que no hay nada más falso que eso. Es que falta ver lo que hizo Carmen Forcadell en su declaración ante la juez, cómo salió, que faltaba entrar allí vestida de Faralaes y besando la bandera española, y nada más salir ya estaba diciendo justo lo contrario. Y estos señores van a hacer exactamente lo mismo. Es que ya lo están haciendo. Ya está diciendo Esquerra Republicana que el día 22 de diciembre van a continuar en el camino para la República Catalana. Total, no seamos también ingenuos analizando estrictamente el tema político. Ellos van a hacer lo que siguen haciendo siempre. Y lo que está pasando aquí es que se está dando un aval, o se está protegiendo a estos delincuentes o presuntos delincuentes que han cometido graves delitos para que puedan presentarse a unas elecciones, para que incluso puedan ganarlas, y después veremos qué pasa el 22 de diciembre. Y yo creo que eso es muy grave, y es gravísimo, porque estos señores, Junqueras, los consellers y demás, van a estar ahí y no les va a pasar absolutamente nada. Y ya veremos si se les juzgará, bueno, ya veremos cómo se les juzga, o ya veremos cuáles son las penas, o ya veremos después realmente si ganan las elecciones y consiguen cargos públicos, que ya sería ya la repanocha, que también puede suceder, pues veremos en qué queda todo eso. Matices breves. Un momento, Jordi, deja que resuma Jorge, venga, y vamos... Resumiendo, estamos cayendo en lo que ellos querían que cayéramos. Es decir,
hacer una pantomima ante el juez, decir que acatan el 155 para después salir a la cárcel, seguir con la vía que tienen montada. La estructura del golpe de Estado sigue intacta. No digamos, es que se está aplicando el 155, se está aplicando sobre el papel. Sigue exactamente igual todo en Cataluña. O sea, seamos francos. Venga, ¿En qué se ha desmontado la estructura golpista? Lo que no acabo de ver es la correlación que explicaba o que intentaba, no justificar, pero como mínimo poner encima de la mesa de Antonio Miguel, ¿no? Bueno, pero es que lo que no tenemos que hacer es provocar el victimismo. Oye, mira, el victimismo lo van a tener igual. Si están fuera, dirán que son unos mártires, pero que van a acabar sometidos bajo la justicia española. Tienen unos mártires que también los tienen mártires en Bélgica. Es decir, la capacidad que tienen de victimizarse es infinita. Lo que pasa es que por primera vez se han encontrado delante al Estado. Y yo creo que el Estado lo que tiene que seguir es haciendo lo que debe. Un Estado light, soft. Soft. Ahora estamos en el ámbito judicial. El juez o el magistrado determinará en función de unos criterios. Y sobre ellos tendrá que aplicarlo. Yo he dicho que esta decisión la tomará, y la tomará seguramente fundamentada jurídicamente, sin ningún tipo de intencionalidad política, ni en un lado, ni en un sentido, ni en el otro. Ni porque considere que sea bueno que estén haciendo campaña, ni porque considere que sea malo que lo estén haciendo. Y repito lo que he dicho en la primera intervención. Si ahora mismo están todavía en prisión, es porque se negaron a responder a las preguntas de la juez. Si no, hubieran seguido el mismo itinerario que siguió la señora Carme Forcadell, que está puesta al mismo nivel en la responsabilidad del golpe de Estado. Por lo tanto, yo creo que no tenemos que proyectar ninguna duda acerca de la corrección jurídica de las decisiones y, sobre todo, no podemos impregnar estas decisiones diciendo que, a lo mejor, de tomarse adecuadamente, pueden tener un resultado negativo. Mira, Antonio Miguel, yo personalmente quiero vivir en un país donde quien hace la paga. Sí. Y donde no se, en todos los aspectos, y donde no se ponga nunca encima de la mesa ningún elemento que diga que si se aplica la ley puede tener unas consecuencias políticas negativas y que por lo tanto no se aplicará. Mira, prefiero que los constitucionalistas no sumen, aunque creo sinceramente, no es que sumen, sino que vamos a ganar y vamos a poder conformar el gobierno, pero preferiría que no fuera así, antes de claudicar una vez más frente a aquellos que han puesto o intentado poner al Estado de rodillas y han intentado romper nuestra democracia. Un segundo, pedía la palabra Esparza, Carmona y venga, y Jamardo. Y vamos a avanzar, que hay más temas, venga. Bueno, yo creo efectivamente, vamos a ver, y esto es importante decirlo, que si el juez decide dejarlos en la calle, teniendo en cuenta que ellos siguen con una acusación encima, no va a hacer nada escandaloso ni anormal, sino que forma parte del procedimiento convencional. Esto es así, es decir, es perfectamente posible y puede hacerlo muy bien. A mí lo que me preocupa, Antonio Miguel, es el argumento ese de lo que políticamente conviene. Pero no porque menoscabe el derecho, sino porque menoscaba lo político. Bien. Es decir, al final... Eso sí que lo he podido decir, pero lo que han dicho aquí de lo que he dicho no lo he dicho. Lo que políticamente conviene es lo que nos abre el camino, perdóname, con más facilidad al pasteleo. Yo creo que por encima del consenso hay un criterio político más importante, que es el del concepto propio de la soberanía del Estado, ¿no? Que es lo que se ha puesto en la Me parece un buen argumento. Y que eso es normalmente grave. Me parece un buen argumento. Bueno, antes aclarar, no me habéis malinterpretado. Jorge, yo no he dicho que el juez tenga que dictar un auto influido por la situación política. Has dicho que sería peligroso para el ambiente político según qué decisión judicial. Es distinto. Yo no he dicho que el juez tenga que tomar una decisión en función de la situación política. He citado a aquellos juristas que opinan que sí, Duncan Kennedy y otros muchos. Lo que digo es que una decisión jurídica... que puede afectar a las elecciones del 21 de diciembre. Déjame decir lo que yo digo. Pero el 21 de diciembre dice que puede afectar y que lo importante es que ganen los constitucionalistas. ¿Esto lo has dicho tú? Eso sí. Es decir, pero no que el juez tome una decisión en función de la situación política, sino que la decisión del juez influye en la situación política. Eso por supuesto. Es decir, pero es muy distinto a lo que tú me has interpretado. No es que el juez tome una decisión en función de la situación política, sino que la decisión jurídica que tome influye en la situación política. Toda decisión jurídica influye, que es una decisión de poder, influye en el arte del poder, que es la política. Y por tanto el juez ha de tenerlo en cuenta cuando es más fácil en este debate, es mucho más fácil en este debate, y lo digo con respeto y aprecio y cariño, es decir, rasgarse las vestiduras e intentar condenarles como sea. Sí, por supuesto, pero eso lo hará un magistrado. Porque, Jordi, yo no he dicho, yo creo que este país, quien la hace, la paga.
Y como quien lo hace... Pues perdona, yo dudo, ¿eh? Bueno... No, y te daré ejemplos. Bueno, pues también y además del tema catalán. Y además del tema catalán. Te digo una persona porque que duda... somos muy ingenuos aquí. Porque nos olvidamos del clan Pujol, de quien hace la paga. Es que están por ahí por la calle. Sí, pero hay una diferencia. Es que la Fiscalía actúa ahora. Hay una diferencia, Jorge. Hay una diferencia, Jorge. Ese argumento es el que utiliza Junqueras. Ese argumento es el que utiliza... Ese argumento generalista... No es generalista, es concreto. Oye, ¿han tomado una decisión alguna vez alguien, una multa, lo que sea, una sanción, una falta tributaria, que te hayan puesto, a todo el mundo se le han puesto una multa una vez, yo paso que has considerado injusta? Sí, pero eso no te ha hecho cuestionar todo el Estado de Derecho, todas las decisiones del Tribunal Supremo. Yo puedo poner muchos ejemplos, pero desde luego yo no voy a coincidir con Junqueras, y tú has coincidido con Junqueras, diciendo aquí... Eso es muy arriesgado, decir que yo coincido con Junqueras. Pues en esto sí, yo sabiendo que se equivocan, sabiendo que yo no he dicho eso. Pero yo sí. Bueno, vamos a ampliar el debate, venga, sabiendo que se equivocan, yo creo en que el Tribunal Supremo toma las decisiones que ellos consideran correctas como mejor pueden, y saben muchísimo más que yo y que todos nosotros. Entonces, termino con una cuestión que decía Jordi. Quien lo hace la paga, por supuesto, y en ese estado vivimos. Yo no he dicho en absoluto que pueda ser mejor o peor. Yo lo que estoy diciendo es que el 21 de diciembre nos jugamos mucho, y que yo no voy a influir, ni tú vas a influir en la decisión que va a tomar mañana el magistrado, que además es un magistrado de mucho prestigio, sino que tiene esas consecuencias políticas. Y esas consecuencias políticas nos tienen que hacer movilizar a cada uno de los nuestros, cada partido a cada uno de los suyos, y llegar a las elecciones y ganar las elecciones, porque facilitará mucho el camino para que este país vuelva a ser un país donde no tengamos estas fiebres de las que hablaba al principio, lo decía en el programa Miguel de Unamuno, del aldeanismo típico de muchos pueblos de España y de muchos sitios de España. Para lograr eso hay que ir echando un pulso poco a poco y ir avanzando. Vale. Pero si ponemos encima de la mesa el deseo, que se lo juzgará también el mismo magistrado, el deseo de condenar a esta gente, pues yo me sumo, por supuesto que me sumo, pero también quiero ganar el 21 de diciembre. Jamardo. Distinguir varias cuestiones. La primera de ellas, y que es importante yo creo hacerlo, es que derecho no 2 más 2 es 4 siempre. Quiero decir que no se puede comparar determinadas circunstancias, aunque parezcan muy similares, porque puede haber matices. Y yo quiero recordar, con respecto a la señora Forcadell y los miembros de la mesa del Parlamento y los exconsejeros, que en el auto de acumulación en el que la Mela dice que está de acuerdo porque es una organización criminal, que está trabada para, digamos, con un objetivo común, se confabulan y se distribuyen funciones. Y la señora Forcadell y los miembros de la mesa tienen funciones facilitadoras, y los miembros del gobierno las tienen ejecutoras, con lo cual se entiende que la propia Lamela está reconociendo que hay una agravación mayor o una cierta figura de mayor iniciativa, ¿no?, por parte de los miembros del gobierno, señor Junqueras y sus exconsejeros. Y los Jordis, evidentemente. Jordis que dudo, fíjate, que salgan, en mi opinión, de prisión, porque creo que ellos, digamos, trascienden ese ámbito político, esa figura política, ¿no?, esa consideración, esa connotación, para convertirse en meros delincuentes, ¿no? O sea, como en esa parte de violencia activa, de cale borroca callejera, trasciende lo que es la propia intencionalidad política de una declaración unilateral, por lo cual también creo que hay un matiz y que a lo mejor el criterio no es el mismo para los Jordis mañana que para el resto de encarcelados en este momento. Y luego recordar una cosa súper importante que dijo Junqueras en su día. Yo creo que los nacionalistas, independentistas o los presuntos golpistas que han promovido este secesionismo, ¿no?, galopante, cometieron un error muy ingenuo en pensar o en entender que el Estado español es el gobierno. Y en hacer esa correlación entre Estado-Gobierno, cuando el Estado es mucho más que el Gobierno, y pensaron, y lo dijo el señor Junqueras, que el Estado no se iba a defender. Es subconsciente, les traiciona. Entonces, ellos pensaban que el Estado era el Gobierno de Rajoy, y que el Gobierno de Rajoy les iba a permitir hacer... mentalidad totalitaria. Bien, entonces, claro, pero confundían ese criterio. Entonces, el Estado no es el Gobierno. El Gobierno es parte del Estado, pero el Estado tiene otros mecanismos, y ellos no pensaron nunca que iban a actuar, y pecaron de esa inocencia y demás.
Y el último matiz, aunque lleguen, bien, pero lo reconocieron. Y es totalmente infantil. Y entonces ellos creyeron que el señor Rajoy no se iba a cansar nunca de aguantar sus apuestas y sus posiciones. Tenían razones para creerlo, ¿no? Bien, 40 pero quiero decir, no contaban con el brazo judicial que se está aplicando ahora y que va a continuar su curso. Y quiero decir una cosa, no hay inhabilitaciones preventivas para el sufragio pasivo en España. Es importante subrayar eso, efectivamente. Es decir, estos señores, de acuerdo a las leyes vigentes, tienen todo el derecho, si el juez estima que ya no concurren los requisitos para estar en prisión provisional, a ser elegidos. Es decir, o sea, no existen las cautelares sobre todo lo sufragio pasivo. importante que se ha remarcado en esta mesa, hay un juicio oral que está pendiente, que por cierto se estima que el 18, podemos decir que será el 18. Probablemente el es decir, 18, aunque empiece en la legislatura, también hay que recordar que muchos de ellos probablemente no puedan ni siquiera concluirla porque tendrán ese juicio oral y presumiblemente si todo hace indicar que ahí sí que tengan una condena, ejemplar o no, pero que ahí sí que se les privará de libertad definitivamente y encima no sería recurrible. Bueno, venga, vamos a seguir analizando más asuntos de la crónica que nos llega desde Cataluña. ¿Qué le está pasando a la izquierda? A ver si ahora Carmona nos explica algo y a su partido en la delegación o en la ramificación o en la federación que tienen en Cataluña. Si ayer les mostrábamos parte del programa electoral del Partido Socialista Catalán, donde directamente decían que para ese nuevo modelo de financiación proponían una condonación de la deuda, una quita, no sé si podemos ver el extracto del partido Solucions Ara i Seta, decía el primer secretario catalán del socialismo que esta insatisfacción que se ha visto agravada por los efectos de la crisis económica y también por una escalada de despropósitos entre partidarios. ¿Quién puede seguir, por favor, que me está medio faltando el aire? Venga, a ver, Esparza, vamos a leer lo que dice el programa de IZ, venga. Vamos a poner voz de David Cubedo. Dale. Esta insatisfacción se ha visto agravada por los efectos de la crisis económica y también por una escalada de despropósitos entre partidarios y detractores de la independencia. Punto. Abordar la negociación de la revisión del sistema de financiación autonómica, entre otros ¿qué? Sistemas, será. Reasignando los límites del déficit de los impuestos en las comunidades, negociando una quita de la deuda, introduciendo el principio de ordinalidad, con D, es importante, e impulsando los consorcios tributarios. La propuesta es una condonación por parte del Estado de una parte de la deuda y una posible reestructuración, como Maduro, en algunos casos. Muchas gracias, José Javier. Esto es lo que decía ayer y hoy, esta condonación, quita de la deuda que hay con Cataluña, que les mostrábamos ayer el gráfico, que Cataluña debe al Estado más de 52.000 millones de euros. Cuando el total de la deuda y es en cerca de un 33% de la deuda total, de esos 157.000 que deben las comunidades autónomas, el 33% la tiene extenedora Cataluña. Bien, esto es lo que proponían, lo descubríamos ahí en el programa, y hoy propone lo que llama una hacienda federal, una especie de consorcio para que se recauden todos los impuestos en Cataluña y que junto de la mano con el Estado, luego a ver qué hacen. Vamos a escuchar a IZ y a ver si luego alguien nos explica qué pretende el socialismo. Cataluña, nosotros lo que pedimos es que se dé cumplimiento a una previsión del Estatuto en el que se establecía la posibilidad de tener un consorcio tributario entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El debate sobre la quita parcial de la deuda es un debate que nosotros abrimos en el año 2015 y que precisamente este mismo año el ministro Cristóbal Montoro se hizo eco del mismo y estuvo sobre la mesa en la discusión de la Comisión de Expertos sobre el nuevo sistema de financiación. Bueno, ¿a qué está jugando el PSOE? Porque decía yo antes que está como a hacerse perdonar por la aplicación del 155, ahora unos 15. Pero un detalle, digo porque, para aclararlo, la reestructuración de la deuda ya se le ha hecho a la Generalitat. Varias veces. La Generalitat de Cataluña tenía una deuda. El FLA es un reestructurador automático. Hay que poner la secuencia de las cosas. Claro. La Generalitat llegó un momento que estaba tan quebrada que no podía recurrir a financiarse los mercados exteriores porque nadie se fiaba. Llegó a colocar bonos, los famosos bonos patrióticos, al 10%, prácticamente como los países africanos. Es decir, porque la única forma que tenía de colocar esa deuda era con ese tipo de interés que era absolutamente enloquecido. Ya el Estado lo que ha hecho ha sido, el Gobierno, la Administración General del Estado, lo que ha hecho ha sido limpiar una parte de esa deuda y transformarla a largo plazo a través de la capacidad que tiene el Estado. Se llama reestructurar la deuda. Claro, eso es lo que dicen los socialistas catalanes, ya se ha producido la reestructuración.
porque se ha pasado de toda la deuda que tenían en manos de organismos internacionales, de los propios ciudadanos de Cataluña, la ha pasado a manos de la Administración General del Estado, que recordemos, era uno de los elementos que decía Junqueras, ese que mañana va a ir a declarar, que decía que, bueno, que a lo mejor ellos no decían que no pagaban la parte que les correspondía y que se iban y que les dejaban el marrón al resto de españoles. Lo digo para que no nos olvidemos de estas cosas, ¿no? Y para seguir, lo que están pidiendo es una condonación, perdone, esa condonación, los ciudadanos van a seguir debiendo eso. Claro. Porque, ¿qué es condonar? Oye, el Estado también son las comunidades autónomas. Es un chiste. Lo que hay que obligar a esas comunidades autónomas es a que cumplan la regla de gasto. Es decir, que no se sigan endeudando, que no vivan por encima de sus posibilidades, que no gasten más de lo que ingresan. Pero no condonar la deuda. Hombre, así cualquiera hace un negocio, ¿no? Ningún Estado de Generalitat quiere que te condone la deuda. No hablemos a la vez. Venga, a ver, Esparza. Sobre todo en La Mancha, por ejemplo. Uno, ningún Estado federal tiene federalizada la Hacienda, que yo sepa, ninguno. Claro. Pero ni en Estados Unidos tampoco. De la Hacienda es justo lo que no, por razones obvias. Dos, da la impresión... Una parte es federal y una parte es de los estados. La inmensa mayoría de la Hacienda. Sí. Que no está... Lo que ellos pretenden, en Estados Unidos no se hace. No se puede. Eso seguro. Bien, y de hecho... Para entendernos, ¿qué es recaudar que Cataluña recaude el 100% de sus impuestos, ¿no? Eso es lo que está diciendo Esparza, que no ocurre. Etcétera. Dos, lo presenta de tal forma con el término concierto que parece un equivalente del concierto vasco. Pero el concierto económico en el País Vasco no afecta a la cuestión fiscal, afecta al cómo se recauda, pero no al conjunto. Lo que se negocia el cupo es otra cosa distinta. Es lo que se le paga al Estado. Claro, es importante señalarlo. Y en tercer lugar, si es lo que trajo Artur Mas la primera vez a ver a Rajoy. ¿No os acordáis cuando empezó todo? Que le dijo que no. Y que Rajoy le dijo que no, porque evidentemente en aquel momento no se podía, era el pacto fiscal. O sea, antes de empezar todo este follón, es lo que dijo Artur Mas. Y justo antes de los follones de septiembre es lo que dijo Rosell de la COE también, que es donde había que acabar. Están todos de acuerdo en ir a acabar ahí. Yo desde hace meses tengo la impresión de que todo el mundo sabe dónde vamos a acabar y que por lo que se están peleando es por ver quién llega en condiciones de más poder o de más fuerza para imponer su forma de hacerlo. Yo solo digo una cosa, que lo que propone el PSC no es, creo yo, lo digo por lo que he leído y porque yo estuve, recuerdo, en el Parlamento negociando el modelo de financiación, el modelo fiscal. Ellos lo que proponían era lo que ya está en el estatuto, es decir, que haya una agencia consorciada. Yo la consorciación de servicios me parece que es muy eficiente, es otro debate, pero todos. No es que se recaude en Cataluña, sino que haya una agencia tributaria consorciada para no duplicar, para tener economías de escala. Es lo que propone Iceta. Sí, no, que te digo que en honor para ser justo, Iceta no está o no ha propuesto el modelo vasco. Bien. Bueno, Carmona, ¿qué te parece esta hacienda consorciada y el tema de la condonación? Bueno, antes aclarar una cosa. Los socialistas estamos de acuerdo en el 95% de los asuntos, servicios sociales, sanidad, educación pública, etcétera, etcétera. Pero ahí en el debate territorial hay opiniones para todos los gustos, incluso de presidentes de las comunidades autónomas. Iceta tiene su opinión, yo tengo mi opinión, Vara tiene su opinión, Rubalcaba tiene su opinión, Pedro Sánchez tiene su opinión. Y esa opinión la centramos en un congreso. Iceta hace esta propuesta, que es una propuesta que no es nueva para mí, porque lo he escuchado en compañeros del PSC durante mucho tiempo, y algunas veces lo he discutido con ellos, llamada o renombrada o bautizada de otra forma, pero no se trata de la propuesta de Mas, yo no la voy a defender, pero antes sí aclararla, como ha hecho Jordi. Es decir, no es la propuesta de Mas, es una hacienda... Es una gestión consorciada de la hacienda. Bien, otra cosa es la opinión, yo como Vara, como Guillermo Fernández Vara, opino que esto es una decisión que tiene que tomarse en el conjunto del Estado y en el conjunto de los socialistas. Como Alfredo Pérez Rubalcaba, opino que esto es un debate que queda abierto y tengo mi posición, y Iceta tiene su posición. Y en ese punto nos encontraremos. Opino, como la Junta de Andalucía, que no estoy de acuerdo con esa posición, opino, como el Principado de Asturias, también gobernado por los socialistas, que tampoco estamos de acuerdo con esa posición, y opino, como la Junta de Extremadura que citaba antes, que no está de acuerdo con esa posición. ¿Y por qué? Porque establecer un consorcio tributario se puede hacer en tanto en cuanto haya una dirección federal o
en el caso de España, es que te miro porque has citado antes Estados Unidos, en el caso de España, estatal de la política fiscal. Bueno, y lealtad. Bueno, independientemente de la lealtad. Por supuesto. De la política fiscal. Sí, pero presupongamos la lealtad, efectivamente, el instrumento es que exista esa decisión. Esa dirección central. ¿Qué obedece especialmente a los impuestos de renta? Es decir, renta de sociedades, renta de persona física. Exactamente. Otra cosa es el IVA, otra cuestión son los impuestos especiales, y ahí hemos establecido un equilibrio. Ya me cuesta mucho trabajo, quizá como jacobino incluso fiscal, me cuesta mucho trabajo ver cómo existen distintas figuras tributarias en el impuesto de sucesiones y donaciones, por ejemplo, en cada una de las comunidades autónomas que producen ilusiones fiscales uno detrás de otro, y no parecemos un país civilizado. Hay que suprimirlo en todas partes. Y no parecemos un país civilizado. Por lo menos un país coordinado. Pero la propuesta de ICETA, como ha dicho Jordi, no es absurda, es consensuar la política fiscal entre todos. Que dice Vara, tendrá que ser entre todos. Y digo yo, quien tiene que establecer la política fiscal es la Administración Central. Bueno, porque la política fiscal tiene que ser es verdad que con sus competencias distribuidas. En los Estados Unidos de América, los estados de los Estados Unidos de América tienen sus competencias fiscales y sus impuestos especiales y sus impuestos autónomos. Bueno, venga, dejadme introducir, ahora enseguida falta Alejo, evidentemente Jorge y María, pero es que hablamos de la izquierda. Vamos a hablar por cierto, Manuel Escudero del Partido Socialista dice que ve con buenos ojos la propuesta de Miquel Iceta, ¿no? Pero sí que me gustaría ver algunas reacciones más, por ejemplo, qué es lo que decía el presidente del gobierno y también quiero ver qué es lo que dicen desde Esquerra Republicana. Vamos a escucharles. Tiene mi respeto, lo cual no quiere decir que yo no coincida en el planteamiento que nos ha hecho. Aquí no se trata de resolver los problemas puntuales de cada uno, porque si cada uno empieza a pedir una cosa distinta, podemos tener un problema muy grave, entre otras cosas porque las peticiones pueden ser contradictorias, y cuando son contradictorias, pues son de imposible solución. Ya he dicho en alguna ocasión que el mejor modelo de financiación autonómica es el modelo pactado y acordado entre todos. Que Iceta un día dice una cosa, otro día dice otra. Supongo que en la campaña electoral todo cambia un poco, puesto que hay que intentar ofrecer algún plato de carne a la ciudadanía. A ver, Alejo, plato de carne. Este es lo que cambió una semana. Muy carnívoro, venga, ¿cómo lo ves? No, de verdad. Es increíble. Son tan ordinarios. Bueno, vamos a ver. Aquí hay una primera cosa en el discurso de Iceta que a mí me enciende todas las alarmas. No solo a mí, sino a millones de catalanes. Que es su equidistancia. Su equidistancia entre los golpistas y el Estado de Derecho. ¿Habéis visto? Que dice los despropósitos de unos y de otros. Claro. O sea, el Partido Socialista de Cataluña se sitúa en una autoatribuida posición intermedia o mediadora entre los golpistas, entre los delincuentes y el Estado de Derecho, lo cual para mí ya invalida todo su planteamiento. Lo de la deuda, hombre, lo de la deuda es que provoca estupor, es decir, Cataluña es una comunidad autónoma que ha generado una deuda gigantesca de 72.000 millones de euros, de los cuales 50 y tantos mil se los debe al Estado, y la ha generado por lo siguiente. No por una falta de financiación del Estado, ni por las balanzas fiscales y esas estupideces que ya está demostrado cuantitativa y cualitativamente que es todo mentira. Por su mala gestión, son muy incompetentes. Por su corrupción, porque han robado hasta que se han cansado. Y porque han despilfarrado en cosas electoralistas, tal, y en el proyecto independentista, claro, lo que no está escrito. Y lo que propone Iceta es que el fruto de esa incompetencia, de esa mala gestión y de esa corrupción y del golpismo, lo pague España en su conjunto. Sí, sí. O sea, esto es lo que propone Iceta. Entonces yo no entiendo... Vamos, lo normal sería que no sacara ni un voto el día en las elecciones de diciembre. ¿Un voto? Pues mira, no me extrañaría. No, que lo normal, él lo quiere sacar, que lo normal con esta propuesta sería que no sacase ni un voto. Pero dicho esto, hay una última cosa. Aquí se ha hablado de la palabra lealtad. Vamos a ver. No hemos aprendido nada en estos últimos 35 años.
O sea, no nos hemos enterado todavía. Bueno, y Z, por supuesto, parece que no. Vamos a ver. Lo que está proponiendo Z es el siguiente suicidio del Estado. ¿Qué es? La Generalitat de Cataluña recauda todo. Todo es todo, ¿eh? Sociedades, renta, IVA, especial, o sea, todo. Toda la caja. Y eso lo hace una agencia tributaria que es un consorcio. ¿Sabéis lo que entiende por consorcio? Que toda la estructura está en manos de la Generalitat y arriba de todo hay una juntita con 2 o 3 representantes del Estado. Como en la educación, que es como funciona. Exactamente. Es la independencia a plazos. Pero espera. Entonces, el próximo golpe se produciría con todo el dinero en la caja de los golpistas. Pero Alejo, ¿cuándo ha dicho eso IZ? Pero eso es así. Chico, no hay lugar a dudas. Tú no sé lo que entenderás, pero lo que está diciendo IZ es que un consejo arriba. Tenemos la gran suerte, hemos tenido la gran suerte en este golpe de contar con el rey, con los tribunales. La sociedad. Y la movilización de la sociedad catalana. Y hemos tenido la gran suerte de que estaban quebrados y no podían, pero como hubieran tenido toda la caja ellos, íbamos aviados. Sí, venga. Y Z es un irresponsable. Jorge. O sea, es un irresponsable. Yo quiero coger el hilo. Cualquier catalán que le vote está llevando a Cataluña a la ruina. Yo quiero coger el hilo de lo que ha dicho Alejo cuando dice, parece que no nos hemos enterado de nada durante estos últimos 35 o 40 años. Y es que hay dos cosas preocupantes. Primero, que nos parece a algunos que lo que dice IZ no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues ojo, que no me extrañaría nada que se esté montando esa operación IZ donde el Partido Popular vaya a apoyar una candidatura como es la que está liderando ahora, para que de algún modo IZ pues sea la figura que encaje entre esa equidistancia lamentable entre golpistas y esos constitucionalistas que además son tachados de españolistas malos, horrorosos. Ojo que el Partido Popular no vaya por ahí. Pero recogiendo el hilo de lo que has dicho, de esos 35 años que parece que no hemos entendido nada, es que no se analiza el fondo de la cuestión y el fondo del problema. Habéis sacado un gráfico que decía 52.500 millones de deuda de Cataluña, 35.400 de Valencia, 24.030 de Andalucía. Estos solo son 112.000 millones de euros de deuda. Y no se va al fondo de la cuestión. Y el problema está en que así como está montado el sistema autonómico, es insostenible, no se puede pagar. Y no hay vuelta atrás si seguimos así. Es decir, por muchas vueltas que le demos, porque si quieres crear un consorcio, una hacienda que recauda a uno, recauda al otro, la estructura así como está montada en el Estado autonómico solo nos lleva al fallo total y a la quiebra absoluta. Con lo cual, ninguno de los partidos que hoy se van, o que el 21 de diciembre se van a presentar a las elecciones de Cataluña, analiza en el fondo de la cuestión y nadie se plantea que lo que hay que cambiar es este sistema autonómico. Cambiar la financiación, que estoy de acuerdo, que es un auténtico desastre y que habría que reformar, por supuesto, pero justo en el sentido contrario al que se está proponiendo, sino al revés, en una devolución progresiva de competencias que han sido nefastas en manos de las comunidades autónomas, donde solo ha servido para un agujero negro de fondos públicos que se han ido ahí. Y en Cataluña para dar un golpe. Exacto, y ir recuperando, porque es que se está yendo al sitio contrario. Estamos preparando otra vez otra alfombra para que el año que viene, o dos, tengamos un nuevo golpe. Y encima ese golpe se va a reproducir en una serie de comunidades autónomas que están en el mismo camino, con lo cual es triste y es lamentable, pero es que ninguno de los partidos que van a convocar, van a confluir en esas elecciones, analiza a fondo de la cuestión. Nadie. Efectivamente. Venga, Mariam. Bueno, yo creo que todo esto hay que analizarlo en la clave del tiempo en el que estamos, que es campaña electoral, pura y dura. ¿Qué pasa con el señor Iceta en este momento? Que Iceta ha centrado su estrategia electoral en pescar o en convertirse en el caladero de votos de lo que era antiguamente CiU en Cataluña. Aparte del CiU. ¿Por qué? Porque todo el independentismo que hasta entonces representaba CiU, que era moderado, burgués, ciertamente, bueno, pues muy aferrado al dinero y a las cuestiones de la negociación de los dineros, pero era políticamente sensato dentro de lo que se puede entender, ¿no? Por sensatez en ese ejercicio nacionalista. En cambio, con las posturas actuales, con las CUP dirigiendo ese golpe de Estado que Puigdemont reconoce hace unos días, que
tuvo intención de convocar las elecciones y que por las presiones de la CUP, que le llamaban traidor, que le presionaron, los de RC, que también estaban radicalizados y demás, han dejado como ese hueco abierto entre el bloque que puede representar Ciudadanos y el PP en Cataluña y el que representan las posiciones más radicales. Ha quedado como ese centro nacionalista de lo que puede ser herencia de la antigua CIU huérfano. Y yo creo que Iceta lo ha detectado, entonces propone ese tipo de cosas que podrían encajar con esos votantes nacionalistas decepcionados por cómo ha seguido el cauce el procés, pero que quieren seguir votando opciones más o menos nacionalistas. Es decir, que yo creo que se ha posicionado el PSC como lo que es desde hace tiempo y que además, y ahí siento discrepar contigo, porque... Con Carmona. Con Carmona, sí, porque yo creo que el PSC también tiene una, digamos, herramienta de negociación o de presión con respecto al PSOE, que es que no es una federación al uso dentro del PSOE, sino que tenéis un acuerdo o un pacto de colaboración expresa para reivindicar o representar vuestras siglas allí, pero no es la Federación Andaluza, no es la Federación Extremeña. Tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad, pasan 11 minutos de las 11, pero nada, en menos de 2 estamos aquí de vuelta. Hasta ahora. Cuidado. Bueno, debates paralelos, esto es casi lo más parecido a un gallinero, ¿no? Pero aquí seguimos en el Gato al Agua, Esparza y Campos siguen ahí hablando en paralelo también, pero no pasa nada, uno aquí se mantiene impasible. Bueno, ¿qué les decía? Lo que estaba ocurriendo con la izquierda, me ha pedido, además pongan ustedes el cronómetro, yo lo voy a hacer, 30 segundos don Antonio Miguel Carmona para hacer un matiz. Así que su tiempo, don Antonio Miguel, corre. 30 segundos. Ya. Yo no estoy de acuerdo con la propuesta de Iceta, pero Iceta no ha dicho... No es una estrategia, de ahí no estoy de acuerdo con María, es una cuestión que he discutido con el PSC durante muchos años. No ha dicho jamás, Alejo, que se haya que crear un comité, ni siquiera que haya que quedarse con la caja. Y, por cierto, las comunidades autónomas generan déficit, pero quien genera déficit en este país es fundamentalmente el Estado, que es el mayor generador de déficit de toda la historia de España. Ahora bien, hay que medirlo per cápita. Hay que medirlo per cápita. 10.000 euros de deuda en Cataluña, 9.000 en Valencia. 9.000 en Valencia. Solo se ha pasado 6 segundos. Yo le felicito. No, se lo digo. ¿Tiene fiebre? ¿Qué le pasa? ¿Está usted bien? Estoy muy bien. Solo se ha pasado 5 segundos. Había que aclarar. Esto no es una propuesta de Iceta. Esto está en el estatuto y se aprobó en el Congreso. ¿Y sabes quién lo votó en el Congreso a favor? Claro. El PSOE. El PSOE. Claro. O sea, no es una propuesta de Iceta que ya se haya sacado de la manga. No. Lo que vota el PSOE en el Congreso de los Diputados es la coordinación de las haciendas autonómicas con la Hacienda estatal. No la creación de una hacienda pública. Apruebo un estatuto que habla de un consorcio tributario y de una ordinalidad. Claro, por supuesto. Bueno, me gustaría hablar del turismo. Un nuevo dato también. Estamos hablando de economía. Pretende este modelo de financiación nuevo Miquel Iceta, pero ¿qué ha pasado? Porque hoy hemos tenido nuevos datos del turismo, les hemos preparado un pequeño informe donde van a ver efectivamente cómo en el mes de octubre en nuestro país el número de turistas extranjeros que llegaba a España aumentaba un 1,8%, mientras que en Cataluña en el mismo mes, en octubre, respecto al año 16, caía casi un 5%. Claro. Y se quedaba en casi 1,5 millones de turistas. Y con lo que es, insisto, el turismo para Cataluña, que es el auténtico motor de la economía de esta región. Fíjense, por comparar, que las comparaciones, y a mí no me gustan nada, entre regiones son odiosas. Mientras caía un 4,7 en Cataluña, en Madrid subía un 7,2, en la Comunidad Valenciana aumentaban 6,6 y también en Andalucía y en Baleares subían un 2,6 y un 1,1 respectivamente. Para hablar de todo ello, del impacto que puede tener y de cómo puede afectar a la economía y a los ciudadanos de a pie, cómo está afectando, tenemos conexión con Jaime Ozores, que es socio de Odgers Berson. Señor Ozores, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues francamente bien, la verdad. Le vemos bien. Bueno, cuéntenos, señor Ozores, ¿por qué, en primer lugar, cree usted, a su juicio, que ha caído usted como experto en este sector casi un 5% la llegada de turistas extranjeros en Cataluña en el mes de octubre? Bueno, primero un matiz. El dato es de turismo vacacional. Bien. Si tenemos en cuenta, y estos 3 días, si recordáis, hace un par de semanas lo hablábamos, está siendo la feria, una de las ferias más importantes
de grupos y de eventos corporativos y turismo corporativo en Barcelona, la IBTM, se estima que las cancelaciones y la caída en turismo corporativo es de un 22%. Por tanto, esos dos datos de casi un 5, un 4,7 y un 22%, pues claramente es debido por varias razones. La principal, y así es lo que coinciden los expertos, es la inestabilidad, la inseguridad jurídica, los altercados provocados sobre todo a partir del 1 de octubre. Es decir, son datos del mes de octubre. El mes de septiembre, si recordáis, aún crecíamos, pero hemos empezado a decrecer en Cataluña por esa consecuencia. Esa es la primera. Y la segunda, como nos ha pasado en esta última feria, de nuevo, huelgas de taxis y ciertas, digamos, altercados que afectan la normalidad del turista cuando viene a Barcelona. Señor Ozores, ¿qué percibe el extranjero de lo que está ocurriendo en Cataluña? ¿Cuál es la imagen que Cataluña, ya tanto a nivel político, de lo que está ocurriendo en la calle, a nivel social, se está trasladando al extranjero, más allá de esa inseguridad jurídica, para que dejen de venir, para que haya caído ese 4,7 y ese 22% al que usted hacía referencia? Pues básicamente una digamos, poco me sale la palabra en inglés, poco friendly para el turista, es decir, es un poco hostil al turista, ¿no? Es decir, las caceroladas a las 10 de la noche, ciertos movimientos en la calle, altercados delante de la delegación del gobierno, en pleno centro de Barcelona, pues hace que no solo hayan caído los turistas, sino que además da pena pasar por Paseo de Gracia. La gente y los turistas no entran en las tiendas. Paseo de Gracia, realmente la caída, quiero ver los datos del retail del mes de octubre y de noviembre del consumo, va a ser también algo para tener en cuenta. Pero básicamente es eso, es esa situación hostil que se ha generado en la calle, ya han tomado la calle, entonces eso ha generado un cierto rechazo del turista. Sí, señor Ozores, ¿cómo puede influir este descenso del turismo, digamos, en la gente, en la economía, en los comercios, evidentemente en el sector de la hostelería? Entiendo que estarán ustedes, o por lo que puede usted percibir, casi en una situación de pánico, ¿no? Bueno, está todo el comercio y la restauración y todo lo que es los negocios o subsectores anexos al turismo, pues igual que el ocio y entretenimiento, muy sensibles. Pero recuperaremos, es muy positivo y optimista para los datos de noviembre, porque después de la aplicación del 155 y la calma, un poco calma chicha que se está viviendo ahora en la calle, pues yo creo que eso también hará recuperar, ¿no? Nos preocupa, insisto, y les preocupa mucho más a los empresarios hoteleros los datos del turismo corporativo, porque ese es el turismo que deja dinero, que deja mucho dinero a otros negocios, y que es un turismo que es el que más ha crecido en los últimos años también, ¿no? Pero creemos que noviembre puede ser un punto de inflexión, y a ver qué pasa el 21 de diciembre, que eso también va a marcar mucho la tendencia para el año que viene, ¿no? Bueno, ya por último, señor Ozores, ¿cree que hay una migración de turistas de Cataluña a otras comunidades autónomas? ¿Guarda relación el hecho de que Cataluña haya crecido y que por ende haya crecido en otras comunidades autónomas, o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Desde nuestro punto de vista, desde Ochers y clientes de Ochers, claramente nos apuntan a bascular esos turistas, es decir, siguen viniendo a España y los datos así lo reflejan, pero las pernotaciones se alargan más en Madrid, en el caso del turismo corporativo, y en el caso todavía del turismo vacacional, que aún busca este final de temporada, y entraremos ahora en temporada de incenso, se está derivando mucho más Baleares en primer lugar, que es algo que se apunta en los datos, y Valencia. Sin duda, Valencia y Levante. Jaime Ozores. Pero sí, la respuesta es que sí. Que muchísimas gracias una vez más por atender al catálogo. Gracias y muy buenas noches. A vosotros. ¿Y me permites una cosa? Hombre, las que quieras. Me ha parecido escuchar que está Alejo Vidal Cuadra. Aquí está, a mi izquierda, efectivamente. No sabe cómo le echamos de menos. ¿En dónde? En Cataluña, en la política catalana. Yo creo que fue una pérdida importante la que tuvimos con él. Pues muchas gracias. Ya está, solo eso, Alejo. Muchas gracias, muy amable. Ese es el discurso largo. Has hecho el discurso corto y el discurso largo. Bueno, aquí está muy cómodo Alejo en Madrid, y la verdad es que ya ha batallado bastante. Le toca descansar también batalla aquí. al pobre. Bueno, en fin, don Jaime, que muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenas noches. Bueno, esto es lo que ocurre, quería dar esta puntilla económica, porque el turismo, y no solo él, sino todo lo que vive del turismo,
y no solo el de vacacional, sino también el corporativo, de las grandes empresas, eventos, se está viendo afectado y de qué manera por la crisis catalana. Y a ver, Alejo. No, que vamos a ver, es que las cifras son elocuentes. Sí, no son retóricas. Las cifras son retóricas, pero ahora hay que traducir las cifras en vidas humanas, y en existencias y en personas. Y en empleo. ¿Eso qué quiere decir? Esos porcentajes, ¿qué quieren decir? Gente en el paro, proyectos familiares e individuales destruidos, malestar social y entrar en la espiral negativa. Eso es lo que quiere decir. El separatismo es caos y ruina. El 21 de diciembre, los catalanes, tanto los que ya lo tienen claro desde hace tiempo, como los que han, en fin, tenido una alucinación y han creído todas esas mentiras de que una Cataluña separada de España, primero, era posible y segundo, sería mejor, tienen que despertar y con esa evidencia que estamos viendo desde que se produjo el golpe, han de votar no para oponerse unos a otros, para salvar a sus propias familias y a sus propias empresas. Un matiz económico importante. 30 segundos. Alejo. Cuidado, espera. No, hombre, no 30 segundos. Es que tenemos otros temas, don Antonio Miguel, es que si doy paso a todo el mundo, a ver. Quiero la mitad de los segundos que ha tenido Alejo. No, eso no es posible, porque Alejo... Eso no es posible porque sería alargarme mucho. Sí, sería alargarme mucho. Si tengo la mitad del discurso... Es desigualdad territorial. No sé si ustedes saben que el programa dura 2 horas, no pretende irse hasta... Se llama Alejo y compañía. Por cierto, que me encanta escucharte. Simplemente hacerte un pie de página. El problema, y estarás de acuerdo, querido Alejo, no es solo Cataluña. Es verdad que es las consecuencias del independentismo y del secesionismo. El problema está en todo el territorio nacional. Por supuesto. Porque estamos batiendo récord de turistas en España. Más de 7 millones. 7 millones y pico, no recuerdo la cifra. 7 millones y pico de turistas en España en octubre. El 20% históricamente ha ido a Cataluña. Eso es. El 18% ha ido a Canarias. El 17%, querido Sergio, Jorge, perdona, el 17% a Baleares. Yo el 15% a Andalucía. Si cae el 20%, cae toda España. No se compensa. El que va, el turista, porque estamos hablando de turistas internacionales, tú has dicho, lo compensa con turistas nacionales. Sí, pero quien sufre más son los catalanes. Efectivamente, los ciudadanos a pie. Bueno, pucherazo. Es la sospecha que tiene Esquerra Republicana de lo que puede ocurrir el 21 de diciembre. No se fían del Estado, no se fían de la Junta Electoral, no se fían del recuento de votos que se va a producir esa noche y de la proclamación final de los resultados. Por ello, dicen que van a tener a 14.000 apoderados en los diferentes colegios electorales de Cataluña para controlar el recuento para que no se produzca un pucherazo. No es broma, escuchen. Para nosotros estas son unas elecciones que son ilegítimas e incluso ilegales por la forma en que se han convocado y por lo tanto nosotros no tenemos la certeza de que tengan todas las garantías democráticas. En estas circunstancias a nosotros nos ha parecido especialmente importante reforzar el control sobre las votaciones. Hemos abierto el web apoderats.cat, que a día de hoy ya tiene 6.000 personas inscritas que nos ayudarán con el recuento y por lo tanto llevar a cabo un recuento paralelo que nos dé todas las garantías sobre el resultado y evite cualquier tipo de pucherazo. Ojo, este es el portavoz, el jefe de la campaña de Esquerra. Y yo no sé si lo que quieren, se lo decía al comienzo del programa, son garantías o un sistema de voto parecido al que ocurrió el 1 de octubre. Recordarán ustedes aquellas imágenes de esa transparencia a la hora de votar, de esas garantías, ¿verdad?, electorales. No sé si podemos ver algunas de las imágenes, cómo se votó el 1 de octubre en ese referéndum ilegal. ¿Podemos verlas? Sí, efectivamente, fíjense. ¿Qué garantías? Esa urna a mitad de la calle y todos metiendo papeletas. Bueno, hay una cascada de votos. No, claro, nadie se identifica y todos votan. O, por ejemplo, cómo se cayó esa urna a la que hacía referencia a Esparza. Es el ejercicio de la democracia en su máxima expresión. Y sorpresa que había dentro, pues evidentemente ya los votos antes de entrar en el colegio, en iglesias evidentemente, o las imágenes, no sé si podemos, las instantáneas de varios ciudadanos que fueron a votar hasta en 4 ocasiones, en 4 colegios electorales diferentes. ¿Podemos ver esa imagen? Bueno, pues vamos a intentar recuperarla. No es un colegio electoral, precisamente. Por cierto, Joan Tardá,
ha querido matizar lo que ha dicho el portavoz de Esquerra, diciendo, bueno, escuchen. No conozco ninguna opinión de ningún compañero de Esquerra Republicana que haya dicho que se sospeche que puede haber, en catalán se dice tupinada. Bueno, pues tupinada, si está viendo usted el gato, señor Tardá, ya le ha escuchado que su portavoz decía eso. Pero, Jordi. No, a ver, esto es una campaña, no ha empezado hoy con las declaraciones de Sabrià. Llevan ya días diciendo que sospechaban de que podría haber un pucherazo electoral. Y lo están diciendo porque creo que se temen que van a perder las elecciones. Hay una campaña que busca deslegitimar estas elecciones, que busca deslegitimar la democracia, y que está incorporando desde hace ya más de una semana, lo digo porque yo estoy haciendo un seguimiento, incluso lo he ido poniendo por Twitter cada vez que he visto algún tipo de información de este tipo, que va poniendo una especie como de parche antes de traer la herida, ¿no? Están diciéndolo. Lo empezaron diciendo con Indra, no sé si os acordáis, sí, ¿no? sí, Que Indra estaba al servicio del Partido Popular, que salía en la trama Gürtel, que había donaciones. Siempre se olvidan decir que Indra, por ejemplo, le compró una empresa, Europraxis, a los hijos de Pujol, y que desde entonces aumentó exponencialmente su facturación en Cataluña. Pero ya empezaron diciendo lo de Indra. Ahora están diciendo que van a reforzar los apoderados. Perdonen, el sistema electoral español, que es un modelo en general por eficiencia, rapidez y participación de los ciudadanos a la hora del propio control, porque hay que recordar que los presidentes de la mesa son ciudadanos y los que están en la mesa son ciudadanos, que son ellos los que dirigen el proceso electoral, donde los apoderados de los partidos o los interventores lo que hacen es o colaborar o verificar. Pero que la limpieza del proceso es fruto de la responsabilidad de los ciudadanos. Entonces, el señor Sabrià no únicamente está insultando a nuestra democracia, sino que le está faltando el respeto a los verdaderos guardianes de la corrección en las elecciones, que son los ciudadanos. Y lo que está haciendo con ello, además, es preparando posiblemente lo que será su idea fuerza en el caso de perder las elecciones, que es que han perdido las elecciones porque estas elecciones eran ilegítimas y porque el recuento ha sido fraudulento. Lo digo porque cuando pase eso, no nos olvidemos de que esto realmente es una campaña. Ellos no buscan un recuento paralelo. Ellos viven ya hace mucho tiempo en una realidad paralela. Y lo que están haciendo es deslegitimar la democracia e insultando a los ciudadanos españoles. Yo lo que te iba a decir, no creo que ese hombre sea un cínico. Yo creo que realmente él realmente cree en lo que dice. Porque esta gente hace mucho tiempo ha construido un mundo en el que la sociedad, el pueblo catalán no es la sociedad catalana, sino que es el pueblo separatista catalán. Los que van a votar en un referéndum como el del 1 de octubre, con todo lo que hemos visto, tenían más legitimidad que unas elecciones regulares, precisamente por ser ellos quienes eran. Seguramente estoy equivocado. Unos cínicos, pierda toda esperanza. Son unos cínicos. De Tardá lo creo. Del otro no lo sé. Al decir que creo que no creo que sea un cínico, sino que creo que es sincero, no trato de quitarle gravedad al asunto, trato de añadírsela. Sí, agrava trato de añadírsela. Porque de lo que está pasando allí solo puede explicarse como un fenómeno de alienación colectiva general. Porque es tan evidente la realidad objetiva que solo si uno carece de los órganos para verla puede seguir metido en ese jaleo. Bueno, venga, María, que nos tenemos que ir, atención a Baleares, porque desde el viernes pasado, atención lo que está ocurriendo en esta comunidad. Pero bueno, venga, María, al respecto del pucherazo. Añadir simplemente que me hace gracia precisamente que ellos, que son expertos, quizás porque cree el ladrón que todos son de su condición, cree que como ellos manipularon en su momento el del 1, pues el gobierno español tiene alguna intención en manipular esto, y que quieran ser juez y parte demuestra mucho el concepto que tienen de democracia, que si no sale lo que ellos creen que debe salir, pues oye, repetimos y repetimos hasta que salga. En línea con lo que ha dicho Puigdemont desde Bruselas, que ya ha avanzado que le va a pedir o le va a exigir garantías adicionales a la Junta Electoral para saber que va a poder hacer campaña con normalidad. O sea ¿Me permites un matiz que a lo mejor os habéis olvidado? Lo que ellos quieren es... ¿Os acordáis de la imagen de noviembre de 2014? Aquello de Junqueras recontando los votos. Sí, sí. Eso es lo que quieren ya. O sea, directamente que sean ellos los que están recontando los votos. No, lo que están Junqueras haciendo... y demás. Es así, no os riáis. Lo que pasa es que esto no tiene fin. Porque ellos, efectivamente, si pierden a este discurso, el victimista, pucherazo, el Estado opresor y demás, con lo cual
nos vamos a encontrar otra vez con un proceso otra vez revolucionario, con unas masas que otra vez saldrán a la calle, con lo cual esto no tiene fin. O sea, que esto esté sucediendo, que estos señores puedan presentarse a las elecciones y que esto siga un poco pues como si nada y tal, creo que es el problema de fondo. Yo que estos señores ya no tendrían que poder presentarse a las elecciones. Y alentar, es que es un partido, la tirantez y la violencia en esos colegios electorales, porque la van a liar. Esquerra Republicana, evidentemente estos Junts per Catalunya, todos estos son partidos abiertamente antidemocráticos. Son partidos golpistas, son partidos revolucionarios que quieren saltar por los aires el orden constitucional, con lo cual estos señores ya no tendrían que presentarse a las elecciones, ya no tendrían, porque al final nos va a causar un conflicto inacabable. Esto no tiene fin. Yo tengo una interpretación más de andar por casa, porque yo creo que están jugando sucio. Jordi, de mi modesto punto de vista, ha dado en la diana. Están criminalizando el proceso electoral. Están señalando la limpieza de unas elecciones libres en España. Es lo que están haciendo. Para luego justificar lo injustificable, pero es lo que están haciendo. Están diciendo, necesitamos muchos apoderados porque esta gente hace trampa. No porque necesiten más apoderados, sino porque es un mecanismo, que conoce muy bien Alejo y Jordi, de propaganda que intenta reforzar y alentar a los suyos. Pero ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Si Tarradellas y su legado, que está, por cierto, en el monasterio de Poblet, levantara la cabeza, no son gente seria, no en tanto en cuanto son unos cínicos, como dice Jordi, en tanto en cuanto son unos malvados, como estáis diciendo, sino en tanto en cuanto juegan sucio electoralmente. Yo me siento criminalizado por ellos. O sea, a mí, este señor, por llamarle de alguna forma, me está señalando como que yo no juego limpio democráticamente. ¿Cómo que no jugamos limpio democráticamente? Padguato. ¿Cómo que no jugamos limpio democráticamente? Hasta tú has ganado una vez, ¿no? Claro. Exactamente. Hasta él ha ganado. Hasta tú has ganado una vez. Claro. Y de hecho, lo que necesitamos en este país es gente seria, no que gente que haga este tipo de frivolidades, jugando sucio, criminalizando una democracia entera y a muchos españoles. El pasado viernes entró en vigor en Baleares, o la Consejería de Sanidad de Baleares puso en marcha un decreto, digamos, una normativa, en la cual se va a obligar a todo el profesional que trabaje dentro de la Administración de Sanidad Pública, evidentemente, de Baleares a saber catalán, a acreditar que tiene un conocimiento mínimo, creo que es el B2, B de Barcelona 2, para poder seguir, ojo, no solo las nuevas plazas, contrataciones, sino también los que están siguiendo, para poder seguir trabajando el nivel B2 de catalán. Ahora le explicaremos qué nivel es ese para que sepan ustedes. ¿Y a quién afecta? Pues a todo el mundo, a médicos, evidentemente, pues desde neurólogos a pediatras, a radiólogos, enfermeros, celadores, incluso a los que están en las urgencias. Ya me dirán ustedes, un médico que está en urgencias, que tiene que dialogar con el paciente que está debatiendo entre la muerte y la vida. En definitiva, un auténtico drama que les hemos preparado en el siguiente informe y enseguida lo abordamos también con Jorge Campos, que viene de ahí y nos va a explicar hasta dónde puede llegar este decreto. Adelante, vengo a que me reconozca. Esto va a dejar de escucharse en las consultas médicas de Baleares. Me refiero al castellano sisi porque a partir de ahora los trabajadores sanitarios de los hospitales públicos estarán obligados a tener el título B2 en catalán, una medida que afecta a los interinos y temporales que juntos suponen una plantilla del 40% del total. Imponer este requisito lingüístico para trabajar en la sanidad balear creará un efecto disuasorio según los propios trabajadores. Muchos profesionales y muy buenos que vivan allí y no controlen el idioma se marcharán y los que busquen trabajo no irán a las islas, sumado a que la calidad de vida insular es más cara, cobrando lo mismo. Actualmente 340 médicos interinos en las islas no podrán presentarse a las nuevas oposiciones porque no tienen la titularidad B2. Del mismo modo que no podrán hacerlo los 3.500 enfermeros interinos y los 1.000 ayudantes de enfermería por el mismo motivo. Los médicos aseguran que no hay problema de idioma con los pacientes. De hecho, de las 7.000 quejas que hubo el pasado año en la sanidad balear, tan solo 7 están relacionadas con la lingüística. 5 de ellas por no hablar en catalán y 2 por no hablar en castellano en una consulta, un interés político que prevalece por encima del de los ciudadanos, que ha provocado que miles de interinos, por miedo a perder el trabajo,
tengan que aprender a marchas forzadas el catalán para sacarse el título. Mientras tanto, otros muchos aseguran que se irán a otra parte del país. ¿El catalán como mérito o como requisito para trabajar en la sanidad pública balear? Y que carezcan de libre Jorge competencia. Campos, ¿qué está ocurriendo en Baleares? Porque esto, desde luego, es de extrema gravedad. Bueno, pues lo que está ocurriendo es el fanatismo lingüístico llevado a su máxima expresión. Es decir, en un ámbito como el sanitario, donde realmente, y además en Baleares, que nunca jamás ha habido ningún problema lingüístico entre paciente y médico, nunca, jamás. Habéis sacado unos datos, además, que son muy descriptivos, ¿no? De 7.000 quejas que recibe el Servicio de Seguridad Social en Baleares, 7 son por motivos lingüísticos. Vamos a ver lo que está diciendo Jorge mientras... 5 por un tema del español y 2 por catalán. O sea, fijaos el porcentaje, es un 0,0000 de algún amigo de Junqueras que habrá tenido algún problema. Que ha ido a provocar. Exacto, claro, ahí está, Jorge. De las 7.000 quejas, decías, 7 han sido por motivos lingüísticos, de las cuales 5 por no hablar en catalán y 2 por no hablar en castellano. Por eso digo yo que es que al final los porcentajes son ridículos. ¿Cuál? Crean un problema donde no lo hay, como siempre hace el separatismo, sobre todo en una comunidad autónoma como Baleares, donde jamás ha tenido ningún problema. Después, se está primando el conocimiento o el... No el conocimiento, el tener una acreditación, porque no es el conocimiento. Es que hay que tener en cuenta que infinidad de médicos mallorquines, menorquines y vicencos, que hablan desde pequeñitos, que su lengua materna es el mallorquín y el vicenco, y que hablan con pacientes de pueblecitos en mallorquín, van a perder su plaza hablando mallorquín, porque no tienen el certificado de catalán. Que es otra aberración, ¿eh? Con lo cual, no es solo por no hablar, es que incluso el que habla mallorquín de toda la vida no va a poder seguir ejerciendo porque va a tener que sacarse un certificado, por supuesto, previa caja, pago de tasas y más dinerito para estos señores que han creado una industria en torno al catalán. Pero es que esto además se lleva a cabo en una comunidad autónoma como Baleares. Pero Jorge, para que lo explique, efectivamente, ahí quiero ir, para que lo entienda el espectador, ¿cómo es posible que esto ocurra en Baleares? Porque en Cataluña, que viene ocurriendo desde hace muchísimos años y aquí se ha denunciado, Alejo lo puede atestiguar, ni Jordi Cañas también, pero en Baleares, ¿cómo es posible? Pues esto es posible porque gobierna la señora Francina Armengol, del Partido Socialista, que es nacionalista y que tiene un pacto de gobierno con el partido independentista pancatalanista que se llama MES. Y se siente muy a gusto. Y además lo defiende abiertamente. Es una señora que está cómoda gobernando con MES, con los independentistas y con el apoyo de Podemos que tiene. ¿Son independentistas baleares o quieren que Baleares esté en los países catalanes? ¿Qué es lo que buscan para entenderlo? En Baleares no hay independentismo balear. Bien. No existe. Hay pancatalán. No hay separatismo balear. Es decir, claro, en Baleares el independentismo y nacionalismo es esquizofrénico. Porque no son nacionalistas de allí, son nacionalistas de otro sitio. Con lo cual son nacionalistas de Cataluña, con lo cual ya es la locura absoluta. Entonces, estos señores creen en la idea de los países catalanes, son los que van a hacer campaña en favor de los referéndums independentistas, los que van a Cataluña constantemente y los que piden, por favor, la creación de esos totalitarios países catalanes. Que es la misma idea que defiende la señora Armengol, secretaria general del Partido Socialista de las Islas Baleares y que está al frente del gobierno. Es la que impulsa estas medidas y la que está creando un problemón, vamos, sin precedentes, porque encima hay que tener en cuenta que Baleares tiene deficiencia de médicos, faltan médicos. Saltó la noticia este mes de agosto, os acordaréis, con el fallecimiento de Ángel Nieto en Ibiza, porque no hay neurocirujanos en Ibiza. No hay. Y tuvo que ser trasladado... Este recorte del periódico de Ibiza, del periódico de Ibiza, fíjense, de lo que puede ocurrir o podría ocurrir, y esto es real, ¿eh? Insisto, hace unos días, el periódico de Ibiza, la única neuropediatra que hay en Canmisas, condenada a irse por no tener el título de catalán. Que tengan una filóloga catalana para que cuando tengas un problema, un niño pequeño tenga un problema el cerebro, pues que llamen a un filólogo catalán y que lo atienda. Parece de... Sí. Bueno, yo, desde luego, yo soy un padre que vivo en Ibiza y yo no haría ningún tipo no me haría ninguna gracia. Pero esto pasa en Ibiza, pasa en Menorca, donde ya hay 10 médicos que sepamos ya constatados que ya se han ido, porque ya la presión encima de los dirigentes de la Consejería de Salud es insoportable, porque son nacionalistas donde ya están señalando a quiénes son los que se están posicionando en contra de lo que en definitiva es una aberración. Porque, a ver, decidme claramente, ¿en qué país del mundo existe donde todo el mundo que habla español, que es la lengua común y la mayoritaria también de Baleares, en un aspecto como es el sanitario, donde lo importante es atender perfectamente al paciente, que donde todos además conocen el español, tengan que acreditar
mediante un examen, un certificado de catalán. Porque si no, no trabajas. Pero, Jorge, ¿en qué país del mundo se entiende esto? En Cataluña, yo lo digo porque eso es como... Está irradiando, el nacionalismo catalán está irradiando, tú sabes que es imperialista. No, pero digo en Cataluña para que veas en qué país pasa eso. En un país que ha permitido que una comunidad autónoma como la catalana establezca y ponga en funcionamiento unos protocolos lingüísticos que a los doctores y enfermeras les obliga a hablar en catalán con los pacientes, llegando hasta el extremo de decirles que hagan mimo antes de cambiar al castellano. Eso no es un invento mío. Eso cuando queráis está por internet. Mimo. Que hablen por... ¿Cómo sería? No, vamos a enfocar a Alejo un momento. Protocolo de usos lingüísticos de catalán en la sanidad pública. Es verdad, eso es un hecho. O sea, se aprobó y estuvo en funcionamiento. También te tengo que decir que los doctores y las enfermeras catalanes, con sentido común, con todo el sentido común del mundo, no le hacen caso. Pero ante una denuncia podrían ser sancionados. Si un paciente va allí, uno de estos que van provocando, que lo hacen bastante a menudo, provocando y buscando las... Los envían. Puede, en el momento que se ponga a hablar en castellano y el médico le conteste en castellano a la primera, puede denunciarlo. Eso es un protocolo de usos lingüísticos. Pero en Baleares es más grave que eso, Jordi. Te voy a decir el porqué. Eso en Cataluña, donde hay un régimen dictatorial nacionalista. No digo que no. Pero el problema es más grave, que te recuerdo que en Baleares nunca han gobernado los nacionalistas. Y ese es el gran éxito del nacionalismo. Y es que en Baleares, en la educación, donde se plantean los profesores y donde se les dice a los profesores que utilicen la mímica para hablar con los padres que hablan en español, eso es gracias a una legislación aprobada por el Partido Popular con mayorías absolutas. Así es. Y el que está gobernando ahora es el Partido Socialista. MES, que es el Partido Independentista, es minoritario. Y ese Partido Socialista, quiero decir, no hace falta que gobiernen los nacionalistas propiamente dicho, porque el nacionalismo es transversal. Con lo cual, vamos a dejar que Jorge concluya y luego el resto de la mesa. Venga, que si hablamos a la vez no nos damos cuenta de la gravedad del problema que está en los dos grandes partidos nacionales, que están infestados de nacionalistas y que mirando hacia otro lado porque no les interesaba, han asumido como propias estas cosas. Porque ahora el Partido Popular dice, bueno, el catalán como requisito no, como mérito. A mí me parece una aberración también como mérito. Yo creo que el tema lingüístico no tiene que entrar en profesiones pues como la sanitaria, donde lo importante es que sea un reconocido prestigio, un médico de reconocido prestigio. Venga, Esparza y Carmona. No es un problema nacionalista, es un problema de los grandes partidos nacionales. Es un problema... Yo no me parezco en nada a ninguna... Que hable Carmona primero. Qué injusto es, Carmona, que tú que no piensas así te tengas que comer todos los marrones. No me como. Yo tengo cara de nacionalista. No, ¿verdad? No, para nada. Para nada. Entonces, Jorge, yo creo que no hay que generalizar de esa forma. Para empezar, generalizar, decir que los partidos nacionales, en este caso el PSOE, no está contaminado de nada. No, perdona, en Baleares, en Valencia, en Cataluña, déjame darte mi opinión, que yo he sido durante muchos años miembro del Comité Federal del PSOE. Pues pásate por Baleares, porque no te has pasado. Sí, como que no me he pasado. Francina Armengol, por ejemplo, no defiende los paísos catalanes. No los defiende. Sí que los defiende. No los defiende. Sí que los defiende. No, perdona, sí que los defiende. Lo vas a decir a mí. Bueno, pues te lo voy a sacar. Lo siento. Francina Armengol no defiende la creación... A ver, venga, mientras Jorge lo busca, prosigue Carmona, venga. No defiende los países catalanes, vale. No defiende la creación de una gran región pancatalanista. Ya me estás matizando. No estoy matizando. Son países... Los países catalanes es una gran región pancatalanista en Europa. Los países catalanes como sean. ¿Los defiende Armengol o no los defiende? No defiende la creación de una gran región pancatalanista en esto. No es verdad. No es verdad. Podrá defender el uso del catalán en Baleares. Eso es otra cosa, con la que yo puedo no estar de acuerdo. Pero desde luego crear una gran región catalana donde incluya Baleares, que es lo que defienden los países catalanes, eso no lo ha dicho Armengol nunca. Lo busques o no lo busques. Y por cierto, tampoco estoy de acuerdo contigo en una cosa, en decir que Cataluña es un régimen dictatorial. Vamos a tranquilizarnos un poco, porque aquellos que han conocido, yo menos por edad, regímenes dictatoriales, pues hombre, un régimen dictatorial Cataluña no lo es. Ahora, dicho centrado por mi parte el asunto. Yo estoy en contra de la medida, por supuesto que estoy en contra de la medida. A mí me parece una medida errónea, equivocada, donde las decisiones de acuerdos de gobierno nos pueden llevar, y eso es cierto, nos pueden llevar a una deriva peligrosa, pero conviene no exagerar y conviene no poner en boca de otros lo que no han dicho. Voy a exagerar yo un poquito. Entonces, el problema que tenemos en este país es un problema central. Eso sí que no solamente estoy de acuerdo, sino que lo he defendido siempre. Problema de gobiernos débiles en la administración central del Estado, que han permitido que este tipo de cosas se produzcan. No es exactamente así, porque si Valencia,
mi pueblo, o Baleares, el pueblo de Jorge, con gobiernos del PP, empezaron a incorporar la lengua catalana, que no valenciana ni mallorquina, como signo distintivo del poder, es porque a una élite política local puesta ahí de consumo con el aparato central del partido, primero PSOE, luego PP, le interesaba como forma de distinción y por tanto de crear su propio poder local, mantener ese rasgo singular respecto a otros. De tal forma que la lengua, el catalanismo en Valencia, por ejemplo, no es el efecto de una expansión política doctrinaria, de una especie de anexionismo barceloní, no. Es un rasgo distintivo de la oligarquía política local valenciana, del PSOE y del PP, porque son ellos quienes lo han dejado promover para coger su propia cuota de poder. Y todo eso ha pasado cuando el Estado tiene todos los instrumentos legales para impedirlo. Decía un espectador ahí que la Constitución había que cambiarla, pero si la Constitución lo dice muy claro. Es decir, la Constitución, en el artículo 3, dice que el español es la lengua oficial del Estado, que todo el mundo tiene el derecho de conocer y el deber de usar, que las lenguas regionales el derecho de usar y el deber de conocer. Usar y el derecho el de deber, sí, sí, lo has dicho. Rectifico, podrán usarse según el estatuto, es decir, hay estatutos abiertamente anticonstitucionales y no ha pasado nada. No ha pasado nada porque las élites políticas del PP y del PSOE a la vez y de los partidos nacionalistas se han puesto de acuerdo en que sea así, porque la base de la democracia en España no es el pueblo español, son las élites partitocráticas regionales y cada vez más neofeudales. Yo puedo responderte a eso en términos de que yo siempre critiqué como costoso para la nación y costoso para el PSOE el acuerdo con Esquerra en el tripartito en Cataluña. Lo critiqué contundentemente y lo dije en donde tenía que decirlo, en el interior de mi partido, en los órganos de mi partido. Lo dije. Es verdad que el PSOE es un partido de gobierno y que trata de gobernar y llegar a acuerdos con el máximo número de formaciones políticas. Y es verdad también que nosotros hemos cometido errores. El que no ha hecho nunca pan nunca se ha manchado la mano de arena. Pero no es solo eso. No, es que cuando está gobernando Zaplana en la Comunidad Valenciana, no, por supuesto, para llevarse bien con la crema progrecultural de la región, lo que hace es fomentar el catalanismo. Lo que hace Aznar en el año 2000 con mayoría es soltarle a Millet 3.000 millones de euros para el Palau. Esparza, podemos estar de acuerdo, pero lo que intento poner en su sitio son las exageraciones. El PSOE no es un partido independentista. Es peor. Decir esto, el PSOE es un partido con más de 130 años de historia que tiene mucho que decir y que todavía no ha terminado de decir en este país. Yo no lo sé, Antonio Miguel, lo que sé es que el PSOE y el PP hoy son los partidos de la renuncia. Es que no ha gobernado ningún otro partido. Son los partidos de la renuncia y el Partido Popular, con mayoría, con dos mayorías absolutas holgadísimas, en 2001 con Aznar, luego la otra con Rajoy. El resultado ha sido una lesivo fue el pacto del otro María. Pero después fue igual. Yo lo que me sorprende es que a estas alturas caigamos en absurdos como los que estamos viviendo. Es decir, o sea, yo creo que aquí no entendemos exactamente lo que significa que haya lenguas cooficiales. Es decir, la cooficialidad lo que permite es que unos habitantes de una determinada región que se pueden comunicar en una lengua que es materna, igual que la oficial del Estado, puedan ejercer sus derechos de dirigirse a la administración y de ser contestados en esa lengua si lo eligen voluntariamente. Pero es que aquí hemos saltado esa capacidad de elección libre del ciudadano para que la administración acabe por decisiones políticas interesadas imponiendo al conjunto de los ciudadanos una de las dos opciones, alegando que hay una de las lenguas discriminadas. Yo quiero recordar que ni los territorios ni las lenguas son portadores de derechos. Lo son los ciudadanos y las personas, y por lo tanto las personas tienen que tener reconocidas esas posibilidades de comunicarse. Yo hablo por Galicia, de verdad, os estaba escuchando, pero es que en Galicia ha pasado exactamente lo mismo. Y no es sospechosa... ¿Con el PP o con el PSOE? Con el PP. El PSOE también. En el año 2008 concurre a unas elecciones en las que pues el señor Feijóo era cabeza de lista y había una duda razonable para pensar que tenía un escaño que bailaba con respecto a la mayoría absoluta. Utilizó el tema lingüístico a su favor, reconociendo una serie de cuestiones que planteaba una plataforma que defiende la igualdad de lenguas, ¿no? Y la libre elección de los ciudadanos, que es Galicia bilingüe, y cuando consiguió ese escaño que necesitaba para la mayoría absoluta, de lo dicho me he olvidado. Y tenemos un trilingüismo
impuesto en Galicia. Trilingüismo impuesto, que no es lo mismo que la libertad de elección del ciudadano, que no es lo mismo que la libertad de elección de los padres para elegir la lengua en la que educan a sus hijos. Y con respecto a lo que está pasando en Baleares, me parece absolutamente ridículo que estemos en esta tesitura que no solo afecta al ámbito sanitario. Es decir, ¿qué son las lenguas? Herramientas de comunicación. ¿Ha habido algún problema, y hablo por experiencia propia en Galicia, para comunicarse entre castellano hablantes y gallego parlantes entre sí, incluso usando cada uno su lengua históricamente? Nunca. Jamás. Han llegado cuando la administración ha decidido que tenía que llegar ese problema. Cuando han convertido y cuando ha decidido financiar una serie de chiringuitos para que no se les subleven los nacionalistas de turno y tenerlos controlados, para favorecer esa lengua y construir una comunidad política estanca. Dicho lo cual, en Ibiza, que hablabais antes del tema de la neuropediatra y demás, quiero que sepáis que hay una concentración, porque me lo piden, que lo comunique personal sanitario de Ibiza, que en la Plaza de la Explanada de Mahón, el 17 de diciembre a las 11:30, va a haber una concentración para defender esta situación Menorca. En Menorca, perdón. Sí. Que va a haber una concentración para defender esta situación. Que ya han hecho dos o tres ya. Pero que siguen y que por favor que se les respalde. Bueno, como siempre aquí saben que dejamos lo mejor para el final, ¿no? Con lo cual ahora enseguida hablará Alejo, pero antes quiero, ojo, porque tenemos ese documento del mimo, de lo que hemos hablado que ha parecido medio en broma. Ahora enseguida se lo vamos a desvelar. Jordi Cañas lo ha encontrado, lo tiene y nos lo cuenta después de que hable el Alejo y después de 2 minutos de publicidad. Hasta ahora. Bueno, aquí seguimos en El Gato. Venga, recta final, pero ya les digo que hemos dejado lo mejor para el final. No solo la intervención de Alejo Vidal Cuadras, también el documento que nos va a enseñar Jordi sobre el mimo y después, oye, esa batalla dialéctica que tenían sobre si Armengol defiende a los países catalanes, si no lo hace. Ambos tienen sus fuentes y ahora tanto Jorge Campos como Antonio Miguel Carmona tengo yo. Ahora nos lo dicen. Bueno, venga, primero Alejo, venga, dale. A ver, el nacionalismo de identidad busca siempre elementos que puedan definir esa identidad. En el caso de España no puede ser la etnia, obviamente, no puede ser la religión. Entonces, ¿qué tienen? La lengua. Entonces hay la exacerbación de la identidad utilizando la lengua como herramienta de construcción nacional. ¿Y eso en qué degenera? ¿En qué deviene? En limpieza lingüística. Claro. Es decir, si usted no habla la lengua definitoria de la nación inventada, usted aquí no tiene cabida. Y se legisla para eso. Esto es un error moral de un calibre absolutamente gigantesco, porque vamos a ver, los valores que han de definir una sociedad plural son la libertad, el pluralismo, la justicia, la solidaridad. Entonces, la identidad, a través de la lengua, no puede ser el valor supremo de esa sociedad. Eso es una aberración moral. ¿Y qué ha sido lo grave de este país? Que el Partido Popular y el Partido Socialista han aceptado esa tesis. La han aceptado. La Ley de Normalización Lingüística Catalana es del año 83. Sí. Y don Manuel Fraga, que Dios tenga en su gloria, la copió entera. Y Gabriel Cañellas. Entera. Y Gabriel Cañellas. Pero es que la copió artículo por artículo. Entonces, claro, ¿qué ha pasado aquí? Que las direcciones o las élites de los dos grandes partidos nacionales han carecido de la solidez conceptual, ideológica y ética para ver desde el minuto uno que el nacionalismo identitario... Quieres decir patriotismo, ¿no? Porque, Alejo, no es una cuestión de nacionalismo identitario. O sea, Manuel Fraga no era un nacionalista identitario gallego. En Valencia, el PP o el PSOE no eran nacionalistas identitarios. Se comportaban como tales. Construían su propia mecánica de poder neofeudal, que es donde pero vamos a ver, y han cogido un instrumento venenoso. No trivialices lo que yo estaba diciendo. No lo trivializo, al contrario, lo exagero, lo amplío. Te estoy diciendo... Pero ya es exagerada su posición, si la exageras más... Que hay un error. Bueno, la pongo en su contexto. Que hay un error conceptual y moral bastante. gravísimo, de base. Y los dos grandes partidos nacionales han asumido ese error, lo han hecho suyo.
¿no? Lo han adaptado. Bueno, a mí me ha quedado mucho claro. Luego más peor me lo pones. Pero claro. Porque no lo han hecho por convicción. Por absoluto. Sino por oportunismo y por interés. Señor, es lo que quería decir. Lo cual... Como lo trivializo. Todavía es más inaceptable. Quería usted decir caramba, ¿no? Caramba. ¿No? Caramba, ¿no? Yo he escuchado caramba. Sí, yo también. Que me ha parecido escuchar caramba, de otra expresión que ha utilizado. Bueno, no Jordi, vamos a ver. Documento que tenemos sobre el mimo. Cuéntenos. Bueno, pone, ¿qué lengua utilizar cuando se dirige a uno a un paciente? ¿No? Pues primero siempre el catalán. ¿Vale? Empezar siempre en catalán. Si se observa extrañeza, preguntar si no se entiende. En el caso de que se entienda, continuar en catalán. Pero en el caso de que no te entienda, entonces utilizar un lenguaje sencillo y fácilmente comprensivo, pero catalán, ¿eh? O sea, si no te entiende, tú sigues intentando hablar catalán, pero sencillo. Esto es importante. Hablar poco a poco. Estoy leyendo literal, traduciendo despacito, despacito. Sí. Repetir las frases, si hace falta, o traducir alguna palabra. Pues alguna es muy complicado. Hablar con infinitivos como los... Utilizar recursos no verbales y materiales gráficos. O sea, es decir, hacer mimo, enseñarlas. ¿Qué le duele? ¿Qué le fa mal a eso? Sí. ¿Vale? Repetir alguna palabra o frase en la lengua que pueda entender la persona usuaria. Intentar avanzar las posibles respuestas de la persona. Todo esto para no cambiar el idioma, ¿eh? Bueno, esto es de broma. Bueno, ir haciendo preguntas que aseguren la comprensión. O sea, todo esto antes de decirle cualquier cosa en castellano. Por cierto, fíjense el documento que nos quería enseñar María Jamardo. Un aviso, María nos dice, es la Delegación Territorial de Educación de Ibiza y Formentera busca personal de limpieza para centros educativos en Ibiza. Y prosigue este aviso, el personal deberá tener los siguientes requisitos. Y solo hay un requisito. Punto 1 y último, nivel A2 de catalán. Así es. Por supuesto. Bueno, eso ratifica lo que veníamos diciendo, que es una imposición, por supuesto, totalmente artificial e innecesaria, que evidentemente llega al absurdo en muchísimos de los casos y que antes comentábamos Jorge y yo, que por ejemplo, MES condiciona los presupuestos generales, ¿no?, del 2018 a la creación... MES Permenorca. Permenorca, sí, con 100.000 euros destinados a una oficina de protección de lingüística para los catalanoparlantes discriminados. Es decir, es tremendo, pero yo lo que quiero llamar la atención es solo una cosa. Venga. Imaginemos que yo me voy de vacaciones a Baleares, que es un sitio fantástico, y que llego y que no tengo ni idea ni de balear ni de catalán. O sea, ¿no me van a atender? ¿Voy a tener que decir por señas o por señales de humo? O sea, te atenderán. Lo que no podrás es ir a trabajar ahí y no, menos a la administración. Sí, pero perdón. O sea, es decir, si estamos hablando de que esos son los protocolos para atender a pacientes... Eso todavía Baleares... ¿Sabes inglés? Tiempo al ¿Sabes inglés? Sí, usarán antes el inglés. Y alemán. Claro. Mira, alemán e italiano, Formentera. Bueno, a ver, en esta disputa que tenían tanto Antonio Miguel y Carmona, más bien una apuesta, no sé qué hay algo encima de la mesa, no sé quién quiere empezar, yo lo dejo a su libre elección. Aclaración, insisto, sobre si Armengol es partidaria de los países catalanes o no. Insisto, secretaria general del Partido Socialista en Baleares. Bueno, esa es, ¿qué son los países catalanes? Una macrorregión en Europa creada por esto. Bien, ¿qué dice Armengol al respecto? Aquí lo tienen, pueden enfocar. Armengol, los que hablan de países catalanes quieren separar Cataluña y Baleares. Claro, los que hablan, los que hablan, aquí está claro. Los que hablan, solo faltaba que no me dejáis hablar. Es decir, los que hablan de países catalanes quieren separar Cataluña y Baleares. ¿Puedo contestar? Y luego, bueno, para empezar ya me debes unas cañas. Entonces, ¿me las debes tú a mí? No, a ver, bueno, bien. los que hablan de países catalanes otra vez, quieren Antonio separar. Miguel, vale, muy bien. Hagan fotocopias. Bueno, reparta la fotocopia. Campos. Vamos a ver. Eso es muy socialista, lo que ha hecho Antonio Miguel Campos. Hacer fotocopias. Bueno, también hay secretarios generales y ministros que llegaron a hacer muy socialista, es quedarse con el titular. En medio, es quedarse un poco con el titular. Pero si se lee esa misma noticia... Yo la leo. Venga, Carmona, que te ha dejado escuchar cómo has relatado... Lo que dice Armengol es que es una lástima porque están utilizando lo de los países catalanes para separar. Y los países catalanes, que ella no pone en duda en ningún momento, dice que no es una cosa para separar, que es una entidad lingüística y cultural para unir, que aglutina a todos los países catalanes, concepto que jamás ha existido nunca en la vida y que se han inventado los nacionalistas de Cataluña, con Valencia y Baleares. Eso defiende
Armengol. Armengol, yo también quiero enseñar aquí. Aquí esto es para lucir a ver quién tiene el teléfono, ¿no? El dispositivo. No, yo simplemente quiero saber. A ver, vamos a. Espera un momento, Jorge, que te cojan plano de lo que quieres enseñar. Sí. Cuidado. Ahí. ¿Qué dice? ¿Los socialistas? En febrero, los socialistas Puig y Armengol salían con Puigdemont en su desafío al Estado. Si uno lee en la noticia, salen las declaraciones del presidente socialista valenciano y de la Balear diciendo que, por cierto, que costó 145.000 euros públicos este foro, donde allí defendían claramente y sin ningún tapujo que habría que articular la eurorregión del arco mediterráneo o los llamados países catalanes. No. La señora Armengol, perdona, la señora Armengol, lo digo porque... Perdona, oye, que pasan ya 5 minutos en medianoche. Venga, Jorge, concluimos. No, la señora Armengol no me ha refutado lo que ha utilizado su gobierno este último año más de medio millón de euros para financiar el Instituto Ramon Llull. Tú has hablado un buen rato. Es la federación de las organizaciones independentistas y procatalanistas de Cataluña, de Valencia y Baleares, que utilizan para llevar al exterior la cultura de los países catalanes. Hay que tener en cuenta que la fantasía de los países catalanes es un ámbito cultural que se utiliza como excusa para la idea política de los países catalanes. Una cosa breve. Vamos a someterlo a votación de la mesa. Jordi, ¿quién crees que ha ganado la apuesta? No es que creo, es que estoy convencido que le ha ganado Jorge. O sea, vale, Jorge 1, María, ¿quién le ha ganado? Vamos, yo también estoy con Jorge. 2, Carmona Basmal. Alejo, ¿quién crees que ha ganado? Ofende la pregunta, Jorge. Ojo, Esparza, mi voto de calidad, ¿eh? Yo soy el arco del Mediterráneo, por tanto yo no opinaré. Tú eres suiza, pero sí que quería decir algo. Cañas y vinos, me pero yo tengo que decir una cosa. No, así ha quedado clarísimo. Yo creo además. Claro, refuta a los países catalanes. Vale. El arco del Mediterráneo es algo que estudiamos y defendemos los estructuralistas, profesores de estructura económica, desde hace 100 años. Venga, decir que Chimo Puig es independentista. Junqueras, por mucho que votéis. Venga, Carmona, también se votó en el Ateneo de Resistencia. La señora Armengol es una mujer de 46 años, está mal decir la edad, pero bueno, es una educada, por tanto, en toda la atmósfera educativa pro-separatista. Lo mismo Perdona, ¿sabes una cosa? Era militante, ahora que lo dice, era militante del Bloc de Estudiantes Independentistas cuando estudiaba farmacia en Barcelona. Y que es ya el fruto de 40 años de descomposición cultural de España en la educación. Bueno, con esto, ahora cuando me despida de ti, Antonio Miguel, no te preocupes. Jorge Campos, casi un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. En el agua. Jordi Cañas, buen viaje de vuelta, que vaya todo bien. Gracias. José Javier. No, que las cañas las pagaban. Y está diciendo que se las pago yo las cañas. No. Si las tengo que pagar yo, las pago yo, ¿eh? Oye, Jorge, Javier, si las tengo que pagar yo. Mañana 1:30. María Jamardo. Gracias. Muy buen viaje de vuelta también. Antonio Miguel, venga, tus 10 segundos finales. Si tengo que pagar yo las cañas, las pago yo. Fantástico. Porque si yo pierdo una votación... No, porque de todas maneras te haré fotocopia. Pero si las tengo que pagar, las pago yo. Las tengo que pagar. Sois todos personas que habéis votado y yo he perdido esta votación, lo cual no significa que haya perdido la razón. También se votó en la Ateneo la sentencia de Dios. Gracias, Antonio Miguel y don Alejo Vidal Cuadras. Buenas noches. Gracias y muy buenas noches a todos ustedes. Tienes razón, Jorge. Tienes ración de cañas que va a pagar. Bueno, que muchísimas gracias a todos ustedes por su confianza, por haber elegido el gato. Y mañana más, ojo, programación habitual durante todo el día y a las 10 de la noche es especial sobre los bitcoins para entender todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Gracias, hasta mañana. Adiós.